Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 5. El problema de él. Octubre de 2023. 1138 horas. Hora estándar del este de China, Hong Kong, región especial de la isla de Hong Kong, Comité de Liberación del Pueblo, nivel intermedio. 10 minutos habían pasado y continuaban en el cuartel de recepción espacial. El amo de este cuartel, miembro del Departamento de Inteligencia, localizado en Hong Kong, aún no llegaba. El techo era bastante alto, y había enormes ventanas. Una brillante luz natural brillaba en el cuarto. Este lugar fue construido en las afueras del Mt. Victoria con vista al océano, sobre la tierra con 30 pisos de altura era una mansión. Había incontables números de estructuras en las faldas del Mt. Y desde este edificio, el cual era el más alto edificio departamental de todos ellos, comandaba una vista panorámica de la ciudad de Hong Kong debajo. Grande y pequeño, viejo y nuevo, los edificios estaban bastante cerca uno del otro. Habían escuchado de ello, pero la densidad de este edificio departamental no era normal. Confusión. Desorden. Caos. El escenario solo podría describirse como tal. Cuando lo miras de esta forma, no parece que haya cambiado mucho. Murmuró Mao, quien estaba parada a un lado de Sousuke. ¿Has estado aquí antes? Muchas veces antes de la restauración, sí. Parientes del lado de mi madre vivían no muy lejos de aquí. Pero se mudaron a Nueva York y no están aquí ahora. Antes de unirme a mi TIR, me quedé aquí por unos 2 meses. Solo paseando, bastante. ¿Paseando, Después de que me salí de los marines. No tenía la fuerza de voluntad para trabajar, y no quería volver con mis padres en Nueva York, ya que ese viejo me hubiera rechazado. Maldito estúpido de la Fuerza Aérea, dijo, chasqueando su lengua. Debido a que Sousuke no había escuchado demasiado cosas de la vida personal de Mao anteriormente, se encontraba un poco sorprendido al escucharla hablar de los viejos tiempos. ¿Tu padre era un militar? Sí. Un torpe piloto bombardero. Ahora está retirado, y trabaja en una compañía. Actúa como si fuera muy importante en lugar de afrontar el hecho de que es un apestoso cobarde. También es un controlador tacaño, controlador. Sí, cuando intenté trabajar después de la preparatoria, fue tras de mí e intentó casarme con un chico lindo de Harvard. Yo no estaba de acuerdo con él, por supuesto. Así que fui y me enlisté en los marines el día de la boda para vengarme de él. Probablemente había disfrutado hacer eso. Bajó un poco su cabeza con un gesto de gusto en su rostro. Me escapé yo sola de la iglesia, fui a la oficina de reclutamiento que estaba a 4 cuadras de ahí, usando mi vestido de bodas. El cabo en deber ahí, hizo sus ojos así dos de grandes. ¿Es en serio?, me dijo, y yo le dije, por supuesto. Todos los que estaban en la oficina trataron de hacerme cambiar de opinión, señorita, debería de reconsiderarlo. Seguramente sus padres se enojarán, decían, y yo les dije, mi padre es de la Fuerza Aérea. Cuando les dije eso, todos dijeron, oh, si ese es el caso, está bien entonces. Firme estos papeles primero. Jan, quien había escuchado la historia a cierta distancia, no pudo evitar reírse. ¿Qué pensarías de una chica que hace eso? ¿Es lo mejor? Jeje. No, como mola, dijo. Los hombros de Jan temblaban con su risa y había lágrimas en contorno de sus ojos mientras levantaba sus pulgares. La atmósfera era extraña. Había una gran tensión antes de que la operación se mezclara con esta graciosa historia para matar el tiempo. Había un silencio en el cuarto. Y Jan intentó suprimirlo con su risa. En esa escena, como sea, existía una gran melancolía apesumbrando el ambiente. Mao sentimentalmente miró profundamente el cielo. Lo mejor, Es cierto, esa fue mi mejor época. Simplemente tomé una decisión, y sentí que el mundo abría infinitas posibilidades para mí. Me dije, no importa lo que sea, puedo hacerlo, y no importa dónde sea, puedo ir. No importa dónde. Dijo Sousuke como si estuviera escuchando estas palabras por vez primera, pero Mao se encogió de hombros. Así es. Por supuesto muchas cosas han pasado después de eso, recaídas y decepciones.
pero pienso que haber sido así realmente era genial. Me gustaba más como era antes. Así era yo. Sousuke no entendió lo que Mao quiso decir con eso. No entendía por qué contaba esta clase de historias en un momento como este. Bueno, solo es algo que volviendo aquí recordé, no pienso demasiado en eso. De acuerdo. Respondió Sousuke, evidentemente un poco confundido. La puerta de la oficina de recepción se abrió, y un hombre de edad promedio, gordo y blanco entró al cuarto. ¡Guau! Lamento mucho haberlos hecho esperar. Rápidamente limpió el sudor de su tempel con un pañuelo y caminó hacia ellos. Con ojos muy amistosos, su cabello negro estaba peinado hacia atrás con vaselina, y usaba bigote. Parecía estar alrededor de los 50 años, pero podía ser más joven que eso. Este hombre es. Sousuke y Mao se miraron el uno al otro. Era un miembro del departamento de inteligencia, Gavin Hunter. Habían imaginado que ese nombre le pertenecía a un viejo estoico veterano de guerra, pero la persona que había acudido era un agobiado hombre sudoroso y gordo. Este hecho le sorprendía. Por fuera, Hunter parecía ser un influenciante mercante comercial, así como una mezcla de chino, cantonés y mandarín. Tenía muchas relaciones con las armadas del norte y del sur, y parecía que salía a cenar todas las noches con su líder. Era una imagen distinta a la que se pensaría de un espía, pero no era necesario ir en grandes aventuras de James Bond para poder recabar información. Las juntas casuales con los líderes de los ejércitos, los pequeños artículos en los periódicos en las columnas de finanzas, así como los barcos poco comunes en los que solía viajar, uno podía adivinar esas cosas por sí mismo. Además, ese era un trabajo esencialmente realizado por el Departamento de Inteligencia de cualquier forma. Probablemente esto les parezca obvio a estas alturas, pero ambos, los ejércitos norte y sur están bastante nerviosos, explicó Hunter. Deben de tener muy en cuenta esto, la situación es seria. Juntos, ambos ejércitos tienen 3 incidentes de fuego amistoso, y 4 incidentes de disparos contra civiles. Es un milagro que las tropas norte y sur no se hayan declarado la guerra mutuamente aún. Como sea, solo es cuestión de tiempo. ¿Y qué si ocurriera? Entonces la Bahía Victoria estaría en medio de un terrible tiroteo. Ellos pueden obtener toda clase de armas además de las pistolas. Rifles, ametralladoras, trincheras y morteros, cohetes, ATM, sería atemorizante. El mar de fuego se desataría en un segundo. Justo como una pila de casas, ya lo verán. Ya que estaba dividido, la Armada del Norte de China y la Armada del Sur de China se había enfrentado el uno al otro utilizando la Bahía Victoria de por medio. No había sido una batalla progresiva debido a las intenciones de ambos ejércitos, ninguno de los dos quería a Hong Kong hecho un lago de fuego. Como sea, esas intenciones estaban siendo inducidas debido a las terroristas. ¿Qué hay de los ciudadanos? Comenzaron a lanzar acusaciones desde hace tiempo. El otro lado culpa a las personas de origen en Shanghái. Nuestro lado culpa al sur de Hong Kong y Lantau. Bueno, es donde se encuentran las mujeres y los niños. Además, he mandado a mi esposa a resguardarse en nuestra casa de verano en Lantau. Las relaciones entre el norte y el sur se detienen debido a las estrictas prevenciones entre ambos. Los puertos están cerrados, y la mayor parte de los vuelos a los aeropuertos Kai Tak y Chek Lap Kok han sido cancelados. Solo podemos atenernos al aumento de precios e intercambiar opiniones. Después de que realmente estábamos haciendo progresos desde que se habían dividido. A este paso se volverá otro Berlín. Pero de todas formas, eso sucedería eventualmente, ¿no es así? Murmuró Mao inesperadamente, y Hunter frunció el ceño y alzó los hombros en respuesta. Así son los chinos para ti. Estamos en la cuna, llena de vitalidad y vida comercial. Manipulan la opinión pública y sus verdaderas intenciones, así como controlan lo positivo y lo negativo. Solo prueba la comida china, entonces entenderás mucho de la cultura de estas personas. La ideología de Oriente se ha levantado por más de 100 años en una magnífica escultura. El drama sobre la división y las oportunidades para hacer de esto un gran negocio. Algunos se arruinaron, otros se volvieron ricos. Así es como siempre es. Aunque políticamente estén divididos en 2 fuerzas militares presentes, fue relativamente fácil cambiar la situación de un día para otro. Eso ocurrió ayer. Es como, si me rascas la espalda, yo rasco la tuya. La voz triunfal de Hunter sonó como si fuera un descendiente puro de Hong Kong, aunque solo era una persona blanca en la habitación. Bueno, ¿qué haremos con el as problemático? De acuerdo, su paradero es muy difícil de rastrear. Su última aparición fue hace 3 horas, en Sokkeiwan, a un lado de la isla de Hong Kong. Se reportaron serios daños a 2 as así como a un vehículo de guerra. Hubo 4 bajas en el ejército del norte de China, así como 8 civiles heridos. Es algo bastante terrible, y es seguro que se esconde en la ciudad. No puedo confirmar eso, pero los analistas y la computadora, ambos dicen que sí. Y mis años de experiencia me lo dicen también. Debido a que está atormentando un área en particular. Hunter desplegó un mapa, y comenzó una explicación técnica. Era la opinión no tan detallada de un profesional, quien había analizado y pensado exhaustivamente toda clase de información.
Y cada palabra que pronunciaba daba a saber a Mao y los demás que se preocupaba profundamente por Hong Kong. Mao y Sousuke, ambos tenían mucho conocimiento de los métodos continuos de la utilización del campo invisible SS, y ofrecieron su punto de vista al análisis de Hunter. Era una discusión bastante útil. El grupo de Mao, así como el grupo de Hunter, eran ambos compuestos por personas prácticas. La discordancia entre la inteligencia y el rango de los departamentos no hizo ninguna diferencia. ¿Alguna otra cosa? ¿Áreas o situaciones que podamos haber excluido?, preguntó Hunter, mientras tecleaba los botones de su terminal de computadora de IA. Marca los lugares donde haya muchos palomas y cuervos. ¿Por qué no aves y perros de una vez? Porque se piensa que las aves pueden ver los as, y probablemente es porque el SS no puede evitar reflejar espectros ultravioletas. Sobre todo los cuervos harían mucho ruido y volarían alrededor, y otra clase de molestias. Los perros también sienten el olor del ozono en el SS. Ah, supongo. ¿Algo más? Mao miró el perfil de Sousuke. Creo que eso es todo. Sousuke. ¿HM? Dijo Sousuke, mirándola con rostro desconcertado, como si acabaran de sacarlo bruscamente de sus pensamientos. No hay nada más que agregar, ¿cierto? No. No lo creo. Para Mao, parecía que Sousuke tenía problemas para concentrarse, lo cual era más bien extraño en él. Desde que habían salido del tuata de Dan'an. Justo entonces, Hunter, quien miraba la pantalla de la terminal de la computadora, dijo con voz de admiración. Increíble. Hay 49 lugares al lado de Hong Kong, y 78 lugares del lado de Kowloon. Miren esto, si dividimos nuestras fuerzas, podremos cubrir todas estas áreas para en mediodía. Si las condiciones se prestan. Querrás decir. Si lo encontramos, busquemos su debilidad y acabémoslo. Sin objeción alguna, los subordinados de Mao y Hunter decidieron quiénes buscarían el escondite del as enemigo. No había tiempo que perder. Decidieron que el grupo de Mao, del Departamento de Operaciones, se dividiría en 3 equipos para ayudar con el reconocimiento. Sousuke y Mao cruzarían el puerto Victoria y se dirigirían a la península de Kowloon. Yan y Wu buscarían en los alrededores de la isla de Hong Kong. El tercer equipo sería un helicóptero de transporte que ellos trajeron. Activarían la función de invisibilidad SS y buscarían por todo Hong Kong desde los cielos usando los SSS, sensores anti-SS. Debido a que los SSS serían de poco uso en las áreas urbanas, estarían a cargo principalmente de las áreas de suburbios e islas de varios tamaños. Las 2 camionetas que Hunter les había prestado tenían escrito en enormes letras azules a los lados: Compañía de Limpieza Hunter. Eso era el significado, pero para Sousuke, quien no estaba familiarizado con el chino, era una representación bastante extraña. Parece que este viejo tiene varios negocios, dijo Mao mientras plegaba sus brazos en el estacionamiento subterráneo del edificio. Los 4 ya se habían cambiado de uniforme por uno de la compañía de limpieza, pero Sousuke fue el que más tardó. ¿Tienen permisos? Revisen sus permisos de operaciones, también. Adelántense y pongan sus pasaportes falsos y las tarjetas de crédito en el otro bolsillo. Solo un arma cada quien, y eviten disparar. Comuníquense todo el tiempo. Sean cuidadosos con las patrullas que hay por aquí. ¿Qué hacemos si parece que los autos o las policías nos detienen para inspeccionarnos? Hay muchas unidades donde Hunter no tiene influencia, ¿cierto?, preguntó Yan. Es por eso que debemos de ser muy cautelosos. Si tienen que huir, entonces huyan. Pero no disparen. Atacar a inocentes patrulleros en autos está fuera de las posibilidades. Planearemos el resto después. Si los atrapan, probablemente sean interrogados hasta que Hunter sea capaz de mover algunos hilos. Aun si son torturados. No digan nada. Eso es todo. Eso es bastante estricto. También, piensen en qué harán una vez que el enemigo sea localizado, ya que no sabemos cómo matarlo sin contacto directo o aprobación. ¿Entendido? Entendido. Entonces vamos. Los 4 se retiraron hacia sus respectivas camionetas de compañía de limpieza y se fueron del estacionamiento. Los 2 grupos se separaron, dirigiéndose a la ciudad. El vehículo del grupo de Yan se dirigió hacia el MT Victoria. Sousuke dirigió su camioneta a la carretera y siguió el camino de árboles por 5 minutos. Entonces, dejó el corazón de la central. Filas de rascacielos se elevaban en el cielo en ambos lados de la calle des Boeux, y sentía como si pasara por un valle elaborado por los hombres. Para Sousuke, quien había crecido en el campo, la escena majestuosa resultaba acogedora. El nubloso cielo estaba extremadamente confinado. El centro probablemente era un área comercial comparable a Shinjuku o Marunouchi en Tokio. Casi no había otros conductores en los tramos de doble carril que corrían a mitad de la ciudad. El sonido de los cables impactando con el metal de los rieles inútilmente sonaba por toda el área. Sorprendente, ¿no es así? Nunca vi el centro así anteriormente, dijo Mao, mirando las calladas calles urbanas desde el asiento de pasajero. Cuando llegaron a un camino de 5 carriles, fueron capaces de ver vehículos armados y as del Ejército del Norte. Eran ARK-92 color olivo.
Eran de la misma clase que vendían los coreanos del norte, con sus mismas especificaciones se dedicaban a la exportación. Dirigiéndose al este por la calle, pasaron por Wanchay y fueron hacia la bahía Causeway. El valle de edificios continuaba. El número de los famosos Opai, señales, de Hong Kong crecía. Señales de luminosos colores como rojo o verde desde los edificios, cubrían todo el cielo sobre el camino. Sousuke no era muy bueno con los kanjis, no eran más que letreros japoneses sin sentido. Por supuesto, eran símbolos iluminados, y uno podría ver enormes números de los nuevos anuncios holográficos. Eran productos civilizados que eran utilizados como base para el SS. Llegaron a la entrada de un túnel subterráneo. Tomar el túnel los llevaría a la península de Kowloon, la cual estaba controlada por el ejército del sur. Las entradas del túnel estaban en alerta. Había 4 sabilles, 2 vehículos armados y más de 60 soldados armados fuertemente. Había bolsas de arena apiladas por todos lados, junto con una extensa cerca y torrentes establecidos por el perímetro. Había un portón poco despejado después del túnel. Los vehículos civiles estaban alineados frente a este, los soldados discutiendo con las personas dentro de los autos. Al final, sin aprobación, los civiles tenían que regresarse por donde vinieron. El arreglo era que Hunter llamaría a los líderes de esa guarnición. Ahora, veamos si nos tratarán amablemente, si las correcciones de Hunter surtieron efecto. Un soldado con un rifle AKM sobre su hombro levantó sus brazos frente al portón y les dijo, deténganse, en cantonés. Caminó del lado del conductor, y rápidamente dijo algo sobre la ventana, ya que solo pudo memorizar algunas frases mientras el helicóptero volaba. Sousuke no entendió nada de lo que el hombre había dicho. Mao, ¿podrías ayudarme aquí? Minba Akla. Oi-chan. ¿Ha dicho, entiendes? Abre la ventana. Sousuke obedeció, abriendo la ventana de su lado. Después de que desde adentro Mao habló fluidamente en cantonés con el soldado. Le enseñó su permiso de operador y sus pases, entonces ella le explicó algo al soldado y miró a Sousuke, el cual dijo, Houji. Mao golpeó el hombro de Sousuke e indicó hacia el frente de la camioneta. Neitai. Nodei oiji jaula. El portón frente a ellos comenzó a abrirse ruidosamente. Váyanse, fue lo que Sousuke alcanzó a entender, y aceleró. Había sido arreglado todo para que pudieran atravesar sin ningún problema. Atravesaron el túnel y corrieron debajo del puerto Sitoria. No había ningún otro auto por ahí. Su camioneta era el único vehículo en el ancho camino de 3 carriles. Esto es increíble. Devuelven a todos los que quieren atravesar el túnel. Parece que todo te sorprende. Por supuesto que sí. Cualquiera que hubiera conocido Hong Kong anteriormente estaría sorprendido. Sí. Trata de imaginar cómo se sentiría si Tokio estuviera en este estado. Este comentario inesperadamente golpeó a Sousuke. Si Shinjuku y Ginza estuvieran divididos, y los dos lados estuvieran a un paso de declarar la guerra. Una ciudad donde se suponía que chicos modelo comprarían y comerían helado, ahora está lleno de as y autos armados. En el lado de la bahía que antes era un lugar perfecto, hay gigantescas cajas en pila y trincheras escondidas. En Hong Kong, en todas partes. Simplemente es raro. El mundo se ha vuelto loco. Por primera vez, Sousuke finalmente entendió la pacífica ciudad en la que había vivido por medio año. No había tanques ahí. No había haces ahí. No había policías o soldados demandando sobornos. Los autos y las personas abundaban en las calles, y había sonidos de vívida música y risas en el aire. El Pacífico Tokio. La Pacífica Escuela. El Pacífico Salón de Clases. ¿Y, Sousuke? ¿Qué ocurre contigo? No. No es nada. Sousuke deshizo la imagen que casi volvió a su mente. Ten cuidado. Ahí está el portón del Ejército del Sur. Entendido. No habían alcanzado la salida del túnel aún, pero podía verse que la puerta estaba sellada por alguna clase de red de alambre. Era la entrada a la península de Kowloon dominada por el Ejército del Sur. Se suponía que Hunter había tirado de algunos hilos y su comandante también. Después de 2 o 3 pequeñas charlas, los dejaron pasar. Así que es así, sorprende, ¿no? Los dos se decepcionaron de lo fácil que fue pasar por ambas inspecciones. Era una guardia segura, después de todo. Se habían preparado a ellos mismos para cualquier cosa que pudiera retrasarlos. Parece que Hunter es una persona importante. Lo sé, ya que tiene influencia dentro de las 2 armadas. No puedo creer que sea un mercante completamente respetable. Probablemente no. Más que eso, era un hombre de negocios que vendía en el mercado negro buenas municiones para los 2 ejércitos. Vendiéndoles favores a los líderes militares, quienes trabajaban duro para construir su fortuna, mientras al mismo tiempo aventajaban sus debilidades. Para un miembro del departamento de inteligencia, mataba 2 pájaros de un tiro. Sousuke había visto muchos problemas causados por sujetos como él. Ya casi llegamos, este es el área. Entraron a una calle llena de hoteles modernos. La vecindad era uno de los lugares en la lista, justo en medio de las construcciones de la ciudad para un distrito comercial, el mejor lugar para que una se esconda.
En Hong Kong, los comerciantes malasianos sin mucha interferencia al aceptar los proyectos de construcción, había muchos puntos ocultos en el contrato. Me pregunto qué haremos si lo encontramos en plena acción. No hay nada que preguntarse. Deberíamos de tener siempre la misma intención. Pasaron frente a un gran bosque rodeado de hoteles y centros comerciales a los lados. Ahí se encontraba unas del ejército del sur de China parado, haciendo guardia en la entrada del parque. Era un modelo más nuevo, el Busell M6, un modelo que acababa de salir y no tenía el SS equipado. A un lado se encontraba un auto inglés eléctrico. Estaba conectado a un suministro de poder, probablemente porque había estado patrullando por mucho tiempo. Un auto eléctrico, de pronto, recordó. Ese auto eléctrico era el mismo modelo de aquel que le había robado al enemigo después de que la había salvado en Shannon. Entró en una especie de pánico, haciéndole difícil explicarle la situación a ella. Sin siquiera intentar creer lo que él le había dicho, y con algunas balas enemigas volando alrededor de ellos, ella lo había reprimido diciendo: Sagra, contrólate. Estás confundido y estás dejándote llevar por esas ideas salvajes tuyas. Sagara. Así es, así solía llamarme en ese entonces cuando comenzó a llamarme Sousuke. Eso es Definiti, Sousuke. Gritó Mao, despertándole. La camioneta que estaba conduciendo se precipitó en la luz roja de la intercepción. Había una pila ruidosa. Había un taxi que venía desde la izquierda. Él presionó los frenos. La camioneta se inclinó hacia enfrente, y la defensa se raspó contra el asfalto. Hubo un sonido rechinante, chispas y un impacto. El taxi había arrancado la defensa de la camioneta. El auto voló a la derecha como si hubiera sido pateado, y vidrios y fragmentos de metal envolvieron el aire. La camioneta de Sousuke y Mao se había detenido en medio de la intersección. El conductor del atrofiado taxi que había saltado fuera del auto estaba gritándoles. 4 soldados del parque que pasaban por ahí fueron corriendo hasta la escena. El M6 no se movió de donde estaba parado, pero estaba ciertamente viendo en esa dirección. El color se drenó del rostro de Mao, miró a Sousuke desde el lado del pasajero. Lo miró como si nada pudiera detener su lenguaje agresivo. Como sea, yo trataré la situación. Quédate callado. Yo, no importa, solo no hagas nada. Gritó, y salió de la camioneta. Mao se dirigió a los soldados que corrían hacia ella, y los llamó con una especie de voz muy avergonzada. Mafan Chan Nei. Probablemente significó algo como, lo lamento, no tuvo cuidado. Aún así, sin responder a sus estupefactas razones, de pronto, apuntaron sus rifles hacia ella. Cállese, o algo como eso, fue lo que le gritaron. Los soldados miraban con sed de sangre a todo aquello que pareciera incorrecto, probablemente porque habían pasado los últimos días en estado de alerta y eso les impedía descansar los nervios. Tomaron a Mao del hombro, la forzaron a tirarse al suelo, entonces sacaron a Sousuke del asiento del conductor. También le hicieron esto al conductor del taxi. El conductor del taxi lloró con una voz aguda, indicándoles a los soldados que era la culpa de Mao y Sousuke. Con sus manos atadas a la espalda, Mao desesperadamente intentaba explicarles a los soldados. Era una astuta voz lamentable que llamaba simpatía, pero sus efectos no surgían. Esto era terrible. Un error de juicio durante la batalla hubiera sido mejor, pero un accidente de tráfico causado por su descuido. Nunca había cometido tan estúpido error antes. Esta era una falla que el orgullo de Sousuke no podía tolerar. Ser derribado de esa manera iba más allá de su tolerancia. Tengo que pensar en algo, pensó. Justo entonces, un estruendoso sonido se emitió del M6 a 30 metros de distancia, y sus rodillas cedieron. Su larga y delgada cabeza se retorció por alguna clase de poder desconocido. Chispas y llamas salieron de su cuello, y los cables y conductos arrancados, se miraba como si fuera una cabeza de algún fantasma flotando en el aire. El metal roto indujo una agonía mortal. La figura estupefacta del M6 se retorció, sus brazos y piernas se dejaron caer, e intentó tomar a su atacante invisible. ¡Kedem! El enorme cuerpo del M6 dejó escuchar un rugido, y salió volando como si fuera proyectil. Cruzando el camino, golpeó con algunos hoteles al otro lado del parque, y las fuerzas de concreto y vidrio volaron por todas partes. Polvo blanco se levantó de pronto, envolviendo el área en una densa nube, cuando un enorme relámpago de voltios flashearon desatando confusión. El modo de invisibilidad SS. Entre los restos de la luz azul, podía verse la sombra iluminada de un as. El cuerpo superior tenía la figura de un triángulo invertido, con una cabeza afilada como diamante. Tenía un camuflaje gris y verde oscuro. Tampoco no podía olvidarse que después de verlo una sola vez, ese ojo rojo era un Venom. Los soldados se atemorizaron, y en sus ojos se reflejó la figura de la omniosa máquina. El Venom tomó la cabeza del M6 que había arrancado hacía un momento y sencillamente la arrojó a la calle. El trozo de ametralladora y sensor deforme había caído sobre un Benz que estaba estacionado cerca de ahí, estrellándose sobre su parabrisas. El Venom tomó su rifle de asalto de su espalda, apuntando al M6, el cual intentaba moverse aún, y abrió fuego al objetivo.
El M6 inevitablemente explotó, pues sus brazos y piernas se destrozaron. Un tremendo sonido, de viento caliente y ondas eléctricas de la explosión alcanzó el lugar de la intersección donde Sousuke y Mao se encontraban. Mao tomó al conductor del taxi y lo obligó a agacharse. Inmediatamente después, cuando se dio cuenta, Sousuke se encontraba de pie junto a ella, con la mirada perdida, y los ojos de ella se pusieron blancos del shock. Escuchando el escándalo, otro M6 que estaba de alerta en el vecindario se apresuró hacia allí. Asomó la mitad de su cuerpo desde la esquina de un hotel frente al Venom, y le apuntó con su rifle. Mao se puso de pie, esta vez saltando sobre Sousuke. Disparó. El Venom levantó su brazo izquierdo. Justo enfrente de él, numerosos escudos de fuego se abrieron. Era un escudo invisible. Los distintos escudos antibalas invirtieron el golpe, haciendo que estos impactaran en los edificios y anuncios alrededor, y una tormenta de destrucción se desató por toda el área. Gao Menga. Hasta sus movimientos eran impredecibles. Los soldados gritaron desatando el caos. Los desechos llovieron alrededor de Mao y Sousuke incesantemente. El Venom rápidamente aplastó al recién llegado M6 con su rifle, entonces corrió en dirección a Mao y Sousuke. Alguien lloró desesperadamente. La máquina gris se acercó, entonces, partió la tierra justo delante de ellos. Como si hubiera explotado, el asfalto se deshizo en miles de pedazos a causa del impacto. El Venom de pronto, había desaparecido. Cubiertos de denso polvo, miraron hacia arriba. El Venom había aterrizado en el tejado de un edificio de 20 pisos. Probablemente había usado una pistola de gancho para poder haber llegado ahí tan rápidamente. Esa capacidad de salto era casi exclusiva de los M9. La máquina de ojos rojos no puso atención en absoluto a Sousuke y los otros, y miró a la distancia. Probablemente había confirmado los movimientos del ejército del sur de China. Después de dar un vistazo a la vecindad, el Venom se dio la vuelta y activó su sistema SS. Mientras su cuerpo gris se volvía invisible, desapareció más allá del tejado. Ese fue el final de la batalla. La intersección estaba cubierta de humo. Un soldado, cuyo brazo fue herido por una especie de fibra de metal, estaba haciendo mucho alboroto. Otro parecía haber sido herido, diciendo, no es eso, eso no es. El que parecía poseer más experiencia de los 4, estaba gritándole algo a su radio, y el soldado restante estaba parado atónito en medio de la intercepción. Los soldados del sur de China parecieron perder por completo el interés en Mao y los demás. Mao comenzó a hablar con uno de ellos, y después de responderle algo, dudosamente corrió en dirección al M6 en llamas. Ella le dijo algo al conductor del taxi y apuntó su pulgar a la camioneta con el logo de la compañía de Hunter escrito en ella. Se mostró un poco insatisfecho, pero cuando Mao dijo algo más, comenzó a entender, y después se dirigió a su propio auto. Vamos, dijo con voz baja al oído de Sousuke mientras se aproximó. Está bien. Él dijo, de no haber sido por tu accidente, probablemente estaríamos muertos al lado del M6, así que lo pasaremos por alto, dijo, y rápidamente se metió a la camioneta sin defensa. Sin razón para mostrar insatisfacción, Sousuke silenciosamente se sentó en el asiento de pasajero. Un incidente de auto y ver a un Venom. Eran eventos completamente inesperados que los presionaban por respuestas, y esto molestaba a Sousuke considerablemente. El ser relevado de su deber con Kaname, su reciente derrota contra Clusot, entre otras cosas, se estaban acumulando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si el Venom no se hubiera aparecido como lo había hecho, probablemente habrían sido capturados por el ejército del sur y habría habido grandes problemas. ¿Dónde estaba la ironía? La ironía. No tenía control, en absoluto, sobre su realidad. Sus brazos y sus piernas estaban dormidos, y con su mente insensible, por él. Sentimiento de ser inútil comía su mente y su cuerpo. Justo ahora para Sousuke, nada. Tenía sentido. Encendiendo el auto, Mao dijo. Te pasaste la luz, podrías estar muerto ahora mismo. Lo lamento. ¿Estabas pensando en ella? Cuando se quedó callado, Mao de pronto lo tomó de la solapa. Olvídate de ella ahora mismo. Si no puedes hacerlo, entonces vete de aquí. Sabes cuál es la situación. Pero ahora, no puedo ser tu niñera. No moriré por causa tuya. Si vas a comportarte así, estaré mejor por mi cuenta. Lo que decía tenía sentido. Tomó esta severa actitud especialmente porque lo reconocía como a un igual. Mostrar simpatía ahí, aun como colega o amigo, era un error fatal. Como sea, sus razones correctas ahora hacían que Sousuke se sintiera más inútil. Tienes razón. Sousuke tomó su bolso, con su radio y equipo, y abrió la puerta de pasajero. ¿Sousuke? Lo lamento. Yo, no puedo hacer esto por más tiempo. Espe, por favor, continúa con la misión. Saliendo de la camioneta, se paró en el camino cubierto de materiales de edificio y desechos, y caminó solo. No tenía a dónde ir, por supuesto. Mao le gritó algo desde atrás, pero no pudo escucharla. No importaba lo que pasara. Nada importaba. Ni la misión de Mithril, ni el Venom, ni el Arbalest Oal, o el destino de esta ciudad.
22 de octubre de 1993 horas, hora estándar del este de China, isla de región especial de Hong Kong, Seongwan. Casi pasaron 3 horas desde que se separaron de Mao y Sousuke. En ese momento, el cabo Yan y el privado de primera clase Wu terminaron de revisar 11 posibles escondites de la lista y no habían encontrado nada. Yan y Wu lentamente conducían por el área donde había grandes edificios departamentales en una sección de Seongwan. En esta ciudad, la cual estaba construida en las afueras del Mt. Victoria, había muchos abismos y curvas estrechas. Quiero conducir. Estando en un camino como este, en las faldas de su hogar de origen Daegu, le trajo recuerdos excitantes del tiempo cuando podía atacar a los caminos casi todas las noches. Se mantuvo preguntándose a sí mismo, ¿por qué estoy en esta clase de lugar, haciendo esta clase de trabajo de mercenario? La respuesta era que necesitaba dinero. Siendo el tercer hijo de un propietario de un taller de mecánica menor, no tenía ningún lujo económico para llevarlo a su sueño de ser corredor. Y era incluso más irónico que era mucho más talentoso como soldado que como piloto de carreras. A regañadientes se enlistó en el ejército por la crisis, soportó su entrenamiento a regañadientes, un oficial comisionado de la base lo seleccionó y le envió una carta de recomendación a la Fuerza Aérea. Después de eso, debido a alguna clase de error, incluso su propio país estaba envuelto en alguna clase de operaciones secretas de batalla, aunque no le importaba mucho lo que pasara después. Y aún así, seguía ahí. En esta camioneta, en el asiento de pasajero. No, cabo, le advirtió Wu al lado de él, no te emociones, si cometemos algún error, seremos nosotros quienes mueran, no nuestros enemigos. Ya lo sé. Mira, ya llegamos. Se detuvieron frente de un edificio departamental de muchos pisos que se encontraba en construcción. Tenía un estacionamiento subterráneo ideal para que una se escondiera ahí, y unos tercos trabajadores aceptaron el trabajo de construcción. Ahí está Ursu 9. Estamos frente al punto 28 de inspección. No hay contacto durante 15 minutos, revisaremos el perímetro. Ursu 2, entendido. Dijo Mao a través de la radio. Por alguna razón, Sousuke no contestó. Había escuchado que el Venom se apareció en Kowloon, pero ¿qué clase de problemas provocaría? Los cuarteles Banfu, entendido. Tengan cuidado. Ese era Hunter. Vamos. Mantente en alerta, Wu. Sí, sí. Los dos hombres salieron de la camioneta y se aproximaron al edificio departamental. Por la información de Hunter, parecía que la construcción de este edificio se había detenido hace algunos días. La razón parecía ser debido a un golpe laboral, pero no había sido confirmado. Yendo alrededor de una especie de red de bambú, entraron al interior del edificio. Tomaron sus armas y les pusieron sus silenciadores. No había señal de personas ahí dentro. La entrada del estacionamiento no contaba con ninguna puerta. Frente de la vacía entrada, se prepararon a escuchar cualquier cosa, y Yan señaló a Wu con la mirada y le hizo una señal con la mano. Habían avanzado con mínimo ruido debajo del estacionamiento subterráneo. Era un enorme cuarto de concreto vacío. No había autos en absoluto, solo equipo de construcción. Nada. Esta es la Octave, SHHH. En la sombra que creaban algunos sacos de irrelevante cemento apilados, miró una pierna. Alguien estaba del otro lado de los sacos de cemento. Cuando Wu se dio cuenta, cayó su boca. Mientras se alertaban a señales el uno al otro, los dos hombres se aproximaron al área. Era un hombre cercano a los 40, utilizaba ropas sucias de trabajo. Le habían disparado en la cabeza. ¿Crees que sea uno de los trabajadores de la construcción de este lugar? Dijo Wu, alejando la mirada del cadáver. Sí. Supongo que olvidó algo e inesperadamente volvió, por eso, se atravesó en el camino de alguien y le dispararon. ¡Qué lástima! Yo diría que lleva unos 2 días aquí desde que lo mataron, dijo Yan mientras calmadamente registraba el cadáver. Con sus manos desnudas, abrió su boca, la cual tenía pequeños parásitos saliendo de ella, y revisó la cavidad bucal. No parecía haber ningún dispositivo de explosión dentro. Tienes bastantes conocimientos de eso. La rigidez del cadáver se ha relajado, y ha comenzado a pudrirse. Junto con otros factores, las membranas mucosas están secándose, el estado de sus globos oculares, el color, todo indica que probablemente lleva mucho tiempo muerto. Pero no hay manera de entender la causa o el tiempo exacto de la muerte sin una autopsia. Ajá, entonces este era un lugar seguro, ¿no? No lo sé. De cualquier modo, aunque lo haya utilizado como lugar de escondite, los enemigos probablemente no se acercarían a este lugar. De cualquier modo, estate alerta por un obsequio del criminal. ¿Obsequio? Una trampa. Una bomba en algún lugar que pueda lanzar una alarma. De pronto se miraron extremadamente nerviosos. Wu miró hacia atrás y hacia el frente de toda el área. Está bien. Solo no toques nada más de lo que ya hemos tocado, ¿entendido? Entendido, solo. Definitivamente eres uno de los SRT. No, no importa, de cualquier modo, el pecho de ese hombre, cierto. Yan también se había dado cuenta. Podía verse una extraña mancha en la blusa, que el cuerpo vestía debajo de su uniforme. Primero que nada pensó que era el color de sangre corrida,
pero no parecía serlo. Mientras buscaba trampas, muy cuidadosamente bajó el zipper. No era sangre. Era un mensaje escrito con marcador mágico, en inglés. Al cachorro de tigre de Badakhshan. Encuentra a Midayent Sim Sasui, eso era todo. ¿Entiendes lo que significa? Para nada, dijo Jan, y encendió su radio. 22 de octubre de 1614 horas, tiempo estándar del este de China, sur del mar Chino, Tuata de Danang. El lugar estaba extremadamente congestionado. Debido a que ahora se encontraba prohibido entrar al puerto, muchos barcos ahora estaban detenidos a un lado de Hong Kong. Debido a que el número de barcos no era lo normal, era la primera vez que el sonar y el sistema TMA estaban así de ocupados desde que el barco zarpó por vez primera. Tessa había decidido que su barco se aproximaría a rastas por todo el fondo del océano. Si ellos intentaban elevar el periscopio con poca habilidad, estarían en peligro de impactar con los barcos mercantes. Mientras muy cuidadosamente probaban el fondo submarino con un sonar de alta frecuencia, lentamente se movieron, simulando el movimiento de una ballena. Era una maniobra que no solo requería de mucho tiempo, sino que también los tenía a todos bastante nerviosos. Aún así, era mejor que ser detectados por las patrullas del ejército del sur de China. Capitana, hay un mensaje proveniente del Departamento de Inteligencia entrando. Informó la guía del barco, Dana. Tessa miró la información. La situación había empeorado. El ejército del norte comenzaba a pensar que la destrucción del Venom era causada en su mayor parte por moldeamientos del ejército del sur. La China del norte estaba lanzando la iniciativa de destruir los distritos del ejército del sur como una lección para que aprendan de sus errores. Chairman Joui Soukon del gobierno de Beijing del Comité de Liberación del Pueblo proclamó, si la provocación riesgosa de la marioneta de Guangzhou continúa, nos prepararemos para levantar la apropiada acción militar para poder proteger los intereses de los ciudadanos de China. Al parecer, el ejército del China del norte habían sido capturadas fotografías a través del satélite espía de Mitril. Estaba claro que esto no era solo una amenaza. El belvedere secretario general de la administración de Guangzhou, Alianza Democrática China, criticó la reacción del norte. La razón. Baching está usando esta situación para intentar ganar control sobre el dique. Sancia. Nosotros, el gobierno democrático, no nos rendiremos contra la amenaza militar provocada por el ejército del norte. El ejército del sur también estaba entrando en formación de respuesta. El ejército norte había limitado el tiempo. Hoy a las 2200 horas. Había básicamente que decir que hasta entonces, mientras la situación en Hong Kong fuera así, el ejército del sur no mostraba señales de buena fe, lo que ocurriera después de eso no sería de su responsabilidad. En otras palabras, comenzaría una guerra civil. Esto significaba que muchas personas se verían envueltas en esta guerra y morirían. Tessa miró el reloj. Eran las 1631 horas. Solo quedaban 5 horas más. Eso no es suficiente tiempo. Eso es seguro. Tenía razón. No había suficiente tiempo. Si solo pudieran esperar 8 horas más, Mitril podría encontrar al Venom. La misión de reconocimiento del grupo de Mao y el Departamento de Inteligencia había sido diseñado por lo menos para terminar en ese periodo de tiempo. ¿Qué estaban haciendo los altos mandos de Mitril en estos momentos? Si no se apresuraban a persuadir a las dos fuerzas utilizando la inteligencia que poseían, entonces no habría nada que su propia fuerza pudiera hacer por ellos mismos. Planeaban confiarle todo a una comandante de 16 años y un escuadrón de 200 hombres y mujeres. Contacta al cuartel principal del Departamento de Operaciones. Línea G3. Aunque es muy pequeño, hay un riesgo al utilizar la línea G3, no importa. Apresúrate. Aye, Ma'am, hay un mensaje en el G1. Proviene de Ursu 2, transmítelo. Si Ma'am, era Mao reportándose desde Hong Kong. Parecía que había un extraño mensaje en el cuerpo muerto que el cabo Yan encontró. En el siguiente instante, la información del reconocimiento del equipo de la oficina de Japón descubrió un mensaje en un lugar completamente distinto. No era en un cadáver, pero estaba escrito en las paredes y en el piso. En tercer lugar, el mismo mensaje apareció en la tercera línea de clasificación de información en un periódico local. Al cachorro de tigre de Badakhshan. Tessa subió sus cejas cuando escuchó el mensaje. Me pregunto qué significa. No parece como una trampa, o algún tipo de diversión, dijo Madrucas. Tessa había escuchado de Badakhshan antes. Habían pasado 4 meses desde entonces, pero había 2 personas alrededor de ella que se habían desenvuelto profundamente en esa área. La guía del barco, Dana, analizó el mensaje, pero no importaba qué clase de análisis de criptogramas utilizara, no era capaz de encontrar el significado. Badakhshan era el nombre de un área al noroeste de Afganistán. Simsasui era un distrito en el corazón de la península de Kowloon. Y Amidaya era un nombre árabe bastante común. Encontraron a 4 personas cuando buscaron residentes con el nombre de Amidaya en Hong Kong. Enviaron las órdenes al departamento de inteligencia preguntando cómo localizar a estos 4. Justo entonces, Kalinin llegó del hangar. Regresé. Justo a tiempo, teniente comandante. Por favor, mire esto.
Entonces miró el mensaje mostrado en la pantalla, el hoyuelo de sus cejas se profundizó. ¿Entiende el significado, señor Kalinin? Una parte de ello. El Tigre de Badakhshan es un apodo para el legendario comandante de algunas guerrillas afganas. Afganas. Sí, ma'am. Peleé con él muchas veces, también. Para poder atraparlo, los soviéticos enviaban asesinos a su campamento. Había un asesino que no era mayor de 8 años. Aún así, el intento de asesinato falló por completo. Mostrando profunda compasión, crió al muy joven asesino como hijo suyo, y le dio un nombre. Ese nombre era. Kalinin se calló por un momento, entonces continuó. Qasim. Qasim reconoció ese nombre de la misión del Arbalés durante el incidente en el puerto hacía 2 meses. Capitana. ¿Es posible contactar con el sargento Zagara? Sí. CGDTDD a Ursu 2. Contácteme con Ursu 7. Habla Ursu 2. Bueno, dijo sobre el sonido, con voz dudosa. ¿Qué ocurre? Lo lamento. Ursu 7, no está aquí. 22 de octubre de 1708 horas, tiempo estándar de China, región especial de la península de Kowloon, lado de la Alianza Democrática China. Un viento débil se sintió por el lugar, soplando la basura al otro lado del camino. Este es un escenario extraño, pensó Sousuke. Había numerosos letreros. Numerosas tiendas. Normalmente este distrito se encontraría lleno de vendedores y automóviles. Ahora parecía estar en ruinas. Aún Sousuke no sabía a dónde iría desde ahí. No se le ocurría ninguna clase de plan. Si su cuerpo fuera el cuerpo de un as, él quería ceder los controles de la máquina a alguien más. Casi como el as blanco, ahora su propia existencia era algo poco placentero. Mitril probablemente no confiaría de nuevo en él, ahora que había abandonado la misión. Cuando pensaba en las miradas decepcionadas de sus colegas, así como sus miradas de descontento, sentía que su corazón caía a su estómago. Aún con el Arbalest, no pensaba que podía confiar en él nunca más. También pensó un poco en volver a Tokio. Aún así, no podría ser más estudiante de esa escuela, ni tendría tampoco un lugar donde vivir. También había perdido la misión de proteger a Kaname. Tampoco no podía obtener ingresos ahí, pues no había guerra. Su única gracia era su habilidad para luchar. No sabía hacer nada más. Quizás ir al norte de esta ciudad al centro de China podría ser una buena idea. Mientras tuviera dinero, podía dirigirse al norte o al oeste, y probablemente llegaría a una zona de guerra por el camino. Y probablemente habría necesidad ilimitada de mercenarios. Podría vivir peleando una batalla tras otra, sin principios ni pretensiones, justo como cuando se unió a Mitril. Y entonces moriría así algún día. Comenzaba a sonar como un plan atractivo. ¿Qué harían sus colegas en esta clase de situación? Los mercenarios que había conocido antes de unirse a Mitril beberían constantemente. Beberían como bañándose en alcohol, haciendo mucho ruido, peleando unos con otros, y arrojarían todo lo que encontraran a su paso. No parecía demasiado divertido, aún así, parecía alguna clase de diversión. Para eso estaba el alcohol. Alcohol. Lo intentaré, pensó para sí. Acorde a lo que el viejo soldado Jacob pensaba como él, beber era algo estúpido. Solo debido a las circunstancias, Sousuke no le dio importancia. Y en cualquier caso, Jacob había muerto. Había un 7 a 11 abierto. Un poco impresionado, caminó hacia allá. La mayoría de las tiendas de despensa estaban vacías. Los residentes del vecindario debieron de haberse ido de ahí debido a la guerra. Sousuke tomó una botella de Jacques Daniel y un periódico en inglés y llegó a la registradora. Cuando pagó con un billete de $500 que tenía, la mujer de edad promedio le dio una mirada odiosa y le dio mucho cambio pequeño. Caminó a un pequeño parque que estaba a una cuadra de ahí, entonces abrió la botella de whisky. Sin dudar, tomó un gran trago de la bebida. Un momento después sintió un extraño dolor seguido de una ola de calor que provocó que sintiera su garganta arder. Inmediatamente lo escupió y comenzó a toser violentamente. Era un terrible sabor. ¿Cómo podía pensar todo el mundo que estas cosas sabían bien? Jacob estaba en lo cierto. Lanzó la botella en un contenedor reciclable y abrió el periódico. Todos los artículos trataban sobre el Venom, pero por supuesto, no le llamaban Venom. Había una lista de toda clase de información del misterioso as, así como toda clase de especulaciones, y había una lista de comentarios hechos de críticas militares. Ciudadanos asustados. Congestión en la carretera de evacuación. Los impactos en la economía. Todo era terrible. De pronto sus ojos se detuvieron en un pequeño anuncio en los clasificados. Al cachorro de tigre de Badakhshan. Encuentra a Midayent Simsasui. Más que eso, el mensaje era para él. Y Sousuke se dio cuenta de ello en un instante y que probablemente era el único en el mundo que conocería el significado. Estaba a casi 10 minutos caminando desde Jordon a Simsasui. Sentía su vista un poco nublosa y su rango de visión estaba decayendo. Probablemente debido a su trago de antes. Pasó por un solitario establecimiento de información turística, y preguntó al vendedor. Preguntas de esto y aquello. Si estás buscando un distrito de tiendas árabes, hay una cerca de aquí.
El vendedor le respondió a Sousuke en un perfecto inglés. Sousuke le agradeció y le dirigió hacia ese camino. Había un buen número de jóvenes de piel oscura con bigote, deambulando por la angosta entrada. Miraron a Sousuke, pero ninguno se dirigió hacia él a hablarle. La cuadra estaba llena de pequeñas tiendas todas una junto a la otra. Era, principalmente un mercado y un lugar bastante ruidoso. Era un gran contraste con la calle principal, dentro las personas eran bastantes. Muchas cosas buenas, ropas, comida, electrónicos, y un video software, estaban acomodados en las aceras del estrecho lugar como usualmente estaban. Música popular se escuchaba de algún lado, las personas hacían negocios en voz alta, y los hombres con tiempo en mano estaban disparando brisas el uno al otro acerca de varias cosas. No parecía un área donde se encontraría un veno. Todos los hombres regresaban y recorrían las aceras eran árabes, probablemente hombres que habían llegado a trabajar ahí. La mayoría de ellos eran de Irán, pero también se podía ver algunas personas negras de África. ¿Hay alguna tienda de electrónicas que maneje un afgano? ¿O quizás una persona turca? Intentó preguntar Sousuke a un hombre que atendía una tienda de ropa en dialecto afgano-persa. Le sorprendió lo oxidado que se encontraba su acento. El hombre no le contestó. Simplemente miró a Sousuke con sus ojos en blanco, con su boca medio abierta. Sousuke repitió la pregunta, pero el hombre siguió sin contestar. Se dio por vencido, entonces le preguntó al dueño de una tienda de CD en la siguiente tienda. La tercera calle desde aquí a la derecha. Hay una señal de ella dentro, dijo el dueño a Sousuke sin intentar venderle nada, y le indicó la abertura en el estrecho callejón. Entonces dijo, con una voz delgada y baja, no diré nada malo. Cuando hayas terminado con tu negocio, apresúrate y vete de ese edificio. Pareces un buen chico por estos lugares. Lo sé. Ciertamente el número de personas pasando miraban a Sousuke de ese modo. Ya que era un hombre joven de 16 años con rasgos asiáticos con piel suave y sin vello facial o hedor facial, no había nada que podía hacer. Aún en los días donde estaba con los grupos guerrilleros hacía mucho tiempo atrás, siempre había sido quien normalmente eran muy amables con él. También había habido muchas veces en las que lo intentaban atacar mientras dormía. Sousuke pronto encontró la tienda que buscaba. Tenía un viejo y medio fundido anuncio de neón. Era una tienda de electrónicos. Al cachorro de tigre de Badakhshan. Encuentra a Midayent Simsasui. Para Sousuke, este mensaje era un código bastante simple. El tigre de Badakhshan era el apodo de un hombre llamado Majid, quien había ganado fama liderando los grupos guerrilleros afganos. Era un estratega sin comparación en las peleas de áreas montañosas, un poeta, un erudito y un arquitecto también. Hasta los principios de los 90, su banda de guerrilleros era invencible. Pero cuando llegaron los as de los soviéticos a Afganistán, la situación cambió completamente. A diferencia de las armas de tierra que habían utilizado hasta ese entonces, el arma con figura humana llamada as podía moverse fácilmente en las impregnables regiones montañosas. No había realmente muchas formas de presentarle una pelea justa con estas nuevas armas. Las fuerzas de Majid dieron una buena pelea, pero muchos años después recibieron mucho daño y fueron aniquilados sustancialmente. El paradero de Majid mismo era desconocido. Sousuke no sabía si estaba vivo o muerto. Hasta hacía 3 años, Sousuke había sido miembro de esas guerrillas. El nombre de Qasim había sido dado a él por Majid. Cuando la situación de guerra se veía aún favorable, Majid le había dado la custodia de Qasim a su mano derecha, el viejo soldado, Jacob, y le ordenó enseñarle el arte de la guerra, así como de la compasión y la piedad. En otras palabras, el cachorro de tigre de Badakhshan se refería a Sousuke. Majid tenía muchos otros hijos, pero cuando leía esa oración, no podía pensar en ninguna otra posibilidad. Amidala era el nombre de uno de los compañeros muertos de Sousuke. Formalmente era propietario de una tienda de electrónicos en Kabul. Cuando perdió su tienda durante la guerra civil, se unió a las guerrillas. Amidala reparó los medios dañados para que Sousuke pudiera utilizarlos. El teniente comandante Kalinin también sabía de Amidala, aunque no sabía ni su nombre ni su ocupación. Debido a eso, aún el teniente comandante no podría entender esta palabra clave. Sousuke era el único que podría saber que era un soldado guerrillero muerto. El mensaje más bien decía, a Sousuke Sagara, encuentra a un dueño de tiendas de electrónicos en Simsasui. No podía ser otra cosa. ¿Es que uno de sus colegas seguía vivo? No, no era eso. Había visto los cuerpos. Con sus propios ojos. Entonces, quizás alguno de sus amigos o miembros de su familia. Era posible. Pero si lo fuera, ¿cómo sabían que estaría en Hong Kong? Esto quería decir que había alguna conexión con la destrucción que provocaba el Veno. ¿Era esto una trampa o alguien intentando ayudar? No lo sabía. Pero no podía ignorarlo. Había llegado muy lejos. La tienda de electrónicos estaba en la mitad del callejón. No había señales de nadie más. Tomó la pistola que siempre cargaba debajo de la ropa, y revisó que no hubiera guardias. El sentimiento de que alguien lo seguía probablemente era más que nada un hábito, pero se sintió estúpido un momento después.
No tenía una misión ahora. Aunque muriera, a nadie le importaría. Miró hacia la tienda. Había un hombre viejo sentado dentro a quien no reconocía. Sousuke se aproximó a él, pero antes de poder decir nada, el anciano abrió su boca. ¿Tú eres el hijo de Majid, Kasim? Así es. Apestas a whisky, niñato inútil. ¿Intentas desgraciar el nombre del tigre de Badakhshan? ¿Sabes de él? Dime qué es lo que quieres. El anciano lo miró desplacentero mientras levantaba su mano izquierda. Estaba sosteniendo un pequeño trozo de papel periódico. Solo se me solicitó que te entregara esto. ¿Quién? Un hombre de Hong Kong. No sé nada más. Llévatelo y grita. Sousuke tomó el trozo de periódico, y sin decir nada más que agradecerle, se fue de la tienda. Abrió la nota. Solo era la selección de un mapa turístico. La fuente del parque de Kowloon a unos cuantos metros de ahí estaba en un círculo rojo. 22 de octubre de 1809 horas, tiempo estándar del este de China, sur del mar de China, Tuata de Danang. Para poder ahorrar tiempo, se comunicaron con los cuarteles generales de operaciones a través de la Line G a tiempo real. Mientras ellos les notificaban, la situación era más bien pegajosa. No hay tiempo que perder en el reconocimiento. Descontinuaremos el plan para acercarnos a él, dijo la voz del almirante Borda, la cual resonó dolorosamente. El TDD-1 es para transportar y apoyar a los M9. Derríbenlo con un concentrado de su fuerza. Como sea, utilizar el arbaleste está totalmente prohibido. No quiero que esa máquina ponga en peligro la misión. Por favor espera, protestó Tessa, levantándose de la silla de capitana. Las contramedidas para combatir al Venom aún están incompletas. Si atacamos a lo tonto, no sé qué tanto daño seamos capaz de resistir. Por lo menos, denos 2 horas más. No puedo. Aún el señor Malley está de acuerdo. Pero, la tensión entre los ejércitos del norte y del sur tienen sus límites. Y hay más casualidades cada vez que el Venom aparece. No podemos permitirle causar más daño. ¿Cuántas personas más deben de morir solo por esperar? Era algo difícil de decir, y Tessa perdió voluntad contra el punto del almirante. Las debilidades del Venom son expuestas durante el tiempo que éste permanece operacional. No tenemos más elección que aventajarnos de eso. Nos estaremos apoyando de tus subordinados, por esa razón, la mayoría serán de la élite. Esto era diferente a una misión normal. La mayoría de los pilotos que saldrían en esta misión no volverían. Esta orden era más que solo entender eso. Es difícil, no es así, Teleta. Pero te advertí del camino precaminoso que estás siguiendo. Aunque tú lo sabías, no puedes separarte de esa silla. ¿Me equivoco? No. Es justo como lo dices. Bien, entonces ejecute la misión, Capitana Teleta Testarossa. Entendido. Terminó la transmisión, y ella se quitó su gorra. Con su cabeza mirando el sueño, le dijo a Madrucas, eleven el persicopio. Tengan los M9 en posición bajo el agua. También, por favor, equipen el ARX-7 en la escotilla de emergencia expandible. Equípenlo con un cañón de disparos boxer y ténganlo preparado en el elevador. Capitana. No nos acaban de prohibir el uso del arbalesta hace un momento. Lo usaremos como señuelo. Aunque sea un poco, quiero disminuir el daño al equipo de los M9 lo más posible. Además, Sagara aún, murmuró Tessa, a lo cual Madrucas dio una pequeña reprensión. Dice eso, capitana. Pero tiene que tener en consideración que Sagara abandonó la misión. Es obvio que cometimos un error al confiarle ese as. Eso no es todo, ¿cierto? Esta no es una actividad de clube solar. Estoy consciente de ello. ¿Me estás semoneando? La voz de la capitana y del comandante resonó por todo el centro de comando. La tripulación los miraba atónitos. Madrucas se dio cuenta de esto y dudó por un momento, pero sin perder la determinación, continuó con sus amonestaciones. No, pero no me quedaré callado esta vez. Está yendo tras sus propios intereses y yendo tan lejos como para moldear a su antojo las órdenes del cuartel general. ¿Qué hay de la estructura y la disciplina? Dando un trato especial a un oficial que abandona la misión sin dudar en ello. Dijo el oficial veterano en una voz severa que uno podría encogerse al escucharlo, pero Tessa no se retiró. Muy bien. Entonces, dime, ¿quiénes son los que siempre mantienen un ridículo peso de responsabilidad forzada sobre ellos? Eso, nosotros. Corrígeme si me equivoco. Hace 6 meses, ¿quién fue el que nos trajo información indispensable a través de un campo lleno de enemigos y no se preocupó por su propia seguridad? Hace 4 meses, ¿quién fue el que peleó en una impetuosa batalla contra un enemigo tan poderoso que hacía que el Venom pareciera nada a su lado, y ganó? Y hace 2 meses, ¿quién fue el que casi muere para proteger este barco? Eso, dilo. ¿Quién fue? El centro de comando estaba completamente silenciado. Madrucas se paralizó por un momento, pero suspiró y dijo. El sargento Sagara, así es. ¿Y aún así te atreves a condenarlo? ¿Piensas que es un cobarde? No. Lo admitiré si eso es lo que quieres. Me gusta. Pero mis sentimientos no tienen nada que ver con esto. Te doy mi palabra, él definitivamente regresará a ayudarnos. Nunca nos traicionará. No importa qué tan apático o triste pueda parecer, la naturaleza humana no cambia.
Él es fuerte y amable. ¿Fuerte y amable? Dijo Madrucas después de una pausa bastante larga. Capitana, ¿se supone que eso me satisfaga? Ese no es el punto, ¿cierto? ¿Confías en mí? ¿O no confías en mí? Cada momento hasta ahora, todo lo que he hecho hasta ahora. Dime, dijo resueltamente. El comandante le dio la espalda a la capitana, y se quitó el sombrero. Bajó la mirada y observó el sombrero que había recibido hacía mucho tiempo de alguien como un regalo, y corrió su pulgar por el bordado. Te has vuelto muy fuerte, dijo Richard Madrucas, como si estuviera solo. Entendido, capitana. Prepararé al arbalest. Gracias. Yo, solo quiero que todos vuelvan sanos y salvos, dijo descorazonadamente. De hecho, su pelea había sido de alguna manera grabada por las cámaras del barco, y habían sido dirigidas a los pilotos M9 que se encontraban en posición. De eso estoy hablando. La comunicación se comenzó por sí misma. ¿Alguien quería que lo escucháramos a propósito? Dijo Kurz a los 4 pilotos en posición dentro de la línea privada. No, no lo sé, dijo el teniente Clousot. Quizás. ¿El teniente comandante? Quizás. Además, lo que dijeron era de que abandonó la misión. ¿Eso es cierto? ¿Sagara lo hizo? No puedo creerlo, dijo Ursu 8, cabo Spake. Eso es lo que el comandante dijo. No creas todo lo que te dicen. ¿No escuchaste nada, teniente Clousot? He escuchado los particulares. Como sea, no puedo juzgar en base a eso. El teniente comandante Kalinin siente lo mismo. De cualquier forma, Sagara y el arbalés tienen un poder increíble. ¿Qué opinas tú, Roger? No sé qué clase de persona es Sagara, pero la capitana tiene un buen punto. El halcón siempre es un halcón, hasta el día en que muere. Un halcón siempre es un halcón, Después de que expresaron sus pensamientos por un rato, los hombres SRT reasumieron el probar sus máquinas. Aún así, para que Tessa haya discutido tan intensamente con el comandante, le gusta Sagara, ¿cierto? Son de la misma edad. Esa no es la razón, dijo Kurz con una voz casi criticante. Solo quiero que todos regresen a salvo, eso es lo que ella dijo. ¿Qué piensan, caballeros? Por supuesto que quiere eso, dijo Clousot. No es como que nos podamos permitir que la princesa llore por nosotros, ¿cierto? Dijo Ursu 3, teniente Castero. Se ha preocupado por nosotros anteriormente. ¿Qué? Se le obligó a expresar lo que siente. Dijo el cabo Spake. Es suficiente, dijo Ursu 5, teniente Roger Sandarapta. Todo mundo se sumergió en sus propios pensamientos. Había pensamientos como los de Danigan y Gen, pero estaban agradecidos e inciertamente confiaban en Tessa, quien confiaba en ellos absolutamente. Justo entonces, una orden del centro de comando para todas las unidades indicaba que debían acudir a la aliena regular. Este es Ursu 1, caballeros. ¿Han escuchado la orden, cierto? Nos encontraremos con Ursu 2 en su lugar actual. Preparen el modo de alerta. Todas las órdenes las dirigirá el teniente comandante Kalinin desde el aire. Si son profesionales, se nivelarán a sus expectaciones. No cometeré errores. Ustedes tampoco. Si se apegan a esto, todo saldrá bien. ¿Entendido? Entendido. 22 de octubre de 1842 horas, tiempo estándar del este de China, región de la isla especial de Hong Kong, lado de Comité de la Liberación del Pueblo, Departamento de Inteligencia de Mitril, Oficina Central en Hong Kong. Las mismas órdenes alteradas que Teleta Testarossa ahora enfrentaba estaban siendo recibidas por Hunter desde la cabeza del Departamento de Inteligencia, General Amit. En otras palabras, ¿se nos agota el tiempo? Así es. Le dejaremos el resto al Departamento de Operaciones. Entendido, muy bien, entonces. Cuando la figura de Amit desapareció de la pantalla, Hunter maldijo con una voz muy elevada. Maldición. Justo cuando pensó que tomar el favor de Melissa Mao y sus superiores, y dividir su valeroso personal de alguna forma resultaría en que tomarían al enemigo por la cola. Si solo pudieran darles 2 horas más. Si lo hacían, entonces, era posible que pudieran resolver esto sin necesidad de abrir el fuego. Presidente. Disculpe. Presidente Hunter. Dijo el secretario nativo de Hong Kong mientras entró a la oficina. ¿Qué pasa? Tiene visitas, señor. Vinieron más temprano, diciendo que era algo realmente urgente. Diles que se vayan, por favor. Ahora mismo estoy en un horrible mal humor. No me importa la excusa que les des. Entendido. El secretario se dirigió a la entrada, pero los 2 invitados se introdujeron en la oficina de Hunter, empujando al secretario. Una de las personas era un viejo amigo del departamento de inteligencia, la otra persona era asiática, y nunca antes le había visto. Oye, anciano, ¿qué tanto más nos harás esperar? Dijo la chica mientras se aproximaba a Hunter. 22 de octubre de 1831 horas, hora estándar del este de China, región especial de la península de Kowloon. Lado de la Alianza Democrática China, Parque Kowloon. Con el mapa turístico en su mano, Sousuke caminó al desolado parque. En medio de la península de Kowloon, la cual estaba llena de edificios, estaba un lugar abierto como una isla verde, ese era el Parque Kowloon. La atmósfera ahí era como el Parque Central de Shinjuku.
Había una fuente, en la cual el agua no fluía. Era el lugar marcado en el mapa. Sin mostrar ningún cuidado, Sousuke se sentó en una banca al lado de la misma. Sería problemático revisar el área, no se sentía con ganas de hacerlo. Si alguien quisiera matarlo, estaría bien por él. Sería más sencillo. Las luces de la calle brillaban. Podía ver cómo los edificios más altos se elevaban a la distancia. Había más o menos 5 lugares bastante bajos, perfectos para dispararle a distancia. Nadie acudió. Pasaron 5 minutos. Un sonido electrónico se escuchó cerca de un contenedor de desechos. Se aproximó y miró su contenido. Debajo de una envolutra de pastelillos estaba sonando un teléfono celular. Lo recogió y presionó la tecla para responder. «Habla Sousuke Sagara, ¿cierto?», dijo la desconocida voz de un hombre. «Así es. ¿Estás solo?». «Sí. Hay un taxi esperando en la salida norte del parque. Llévate el celular y súbete en él». Eso dijo, y cortó la llamada. Sousuke pesadamente se puso de pie, entonces se dirigió a la salida norte. Cuando abandonó el parque, estaba un taxi parado frente a una tienda de comida. No había más vehículos, solo el sonido de las sirenas de las ambulancias a la distancia. Subió al taxi, y después de que el conductor le dijo algo, se fueron. No parecía que el conductor entendiera inglés, y Sousuke no entendía nada de lo que el conductor le decía. Fueron al norte por la calle principal, yendo en dirección al escuálido centro de la ciudad. Había muy pocas personas fuera. El taxi se detuvo frente a una tienda de computadoras con los letreros apagados. El conductor le dijo a Sousuke, baja. Parecía que no necesitaba que le pagaran. El taxi se fue después de esto. El área del centro seguía silenciosa y quieta esta noche. Incontables letreros cubrieron el cielo gris. El teléfono celular en mano de Sousuke resomba contra las solitarias calles. Habrá un letrero amarillo. Dentro, hay una llave en el buzón número 13. Tómala. Le dijo la voz del hombre. Del otro lado, una especie de gemido humano pudo ser escuchada. Al lado de este están unas escaleras, llega al segundo piso. Allí habrá un corredor. Abre la quinta puerta y entra. Él te estará esperando. Él. ¿De quién estás hablando? Piensa un poco en el nombre de este lugar. La llamada terminó y ahí estaba. La amurallada ciudad Kowloon. No le venía a la cabeza ninguna idea. No. Kowloon. No. No puede ser. Es imposible, ¿cuándo? Pero ahora todo tenía sentido. Ya que había recorrido todo ese camino no podía simplemente irse ahora. Sousuke hizo exactamente lo que el hombre al teléfono le indicó, tomando la llave del buzón y yendo escaleras arriba al lado de la tienda de computadoras. Caminó por el corredor de los apartamentos, y se detuvo frente a la quinta puerta. Aún Sousuke, quien había perdido casi toda su voluntad, sintió que una buena cantidad de tensión lo envolvió. Insertó la llave y abrió la puerta. Dentro estaba un pequeño apartamento de un solo cuarto. Era incluso más pequeño que su apartamento en Tokio, casi no tenía muebles. Sousuke lentamente entró a la oscura habitación. Inconscientemente buscaba cables o trampas láser. Antes de saberlo, había sacado su automática. Era un tonto. Esta era una trampa, y estaba caminando directo a ella. Aún así, no se detuvo. Se movió por toda la habitación. La luz se filtraba por la ventana. En el centro de la habitación, en la profunda oscuridad, había una cama. Alguien estaba recostado en ella. «Hey», dijo una voz electrónica que resonó desde la oscuridad. Pero, hablaba en japonés. «Te he estado esperando, Kasim». El reflejo de las luces de un auto se filtró por la ventana, solo por un momento, iluminó el rostro del hombre que estaba recostado en la cama. Cuando vio su rostro, aunque todas sus facciones eran drásticamente distintas a como lo había visto la última vez, Sousuke murmuró. «Gauron». En el dialecto cantonés, los símbolos se pronuncian como Gauron. La península de Kowloon. El parque Kowloon. El castillo Kowloon. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? No, se había dado cuenta, pero ¿por qué no había pensado en él? Incluso él sabía su nombre, Kasim. Aunque él era el único además de Kalinin que podría saber de Amidaya. Pero no debería haber razón para que él siguiera vivo. Gauron. Era un hombre pequeño. Sus brazos no estaban. Sus piernas no estaban. Todo lo que quedaba era su muslo derecho y la parte superior de su brazo izquierdo. Más allá de eso, sus 4 miembros faltaban. Había bastantes goteras intravenosas y tubos. Había varios cables conectados a dispositivos médicos, los cuales marcaban bajos sonidos zumbeantes. Probablemente no era capaz de seguir vivo sin ellos. Su rostro estaba en un estado lamentable, también. La piel de su mitad izquierda del rostro se estaba descarapelando y estaba volviéndose queloide. Su ojo izquierdo estaba aplastado, y el agujero donde su globo ocular, estaba un desgarrado agujero. Movió su boca y le sonrió a Sousuke. Ese hombre, que yacía en esta limpia cama con un solo ojo, miró a Sousuke complacido. «Me alegra verte, Kasim», dijo la voz electrónica. Era el sonido de una caja electrónica de voz. «¿Quieres algo de beber? Me temo que este lugar es del tipo de autoservicio». «¿Cómo es que? ¿Sigo vivo? ¿No?
Es la tercera vez que me preguntas eso. Pero no te preocupes, esta será la última vez. Un tosco seco y sonido hizo eco por la habitación. Probablemente se estaba riendo. No lo has olvidado, ¿cierto? ¿Kenny Codral estaba equipado con el dispositivo Lambda? Cuando llegó el momento, fui capaz de protegerme con el operador de autodestrucción. Bueno, por lo menos me brindó esta protección. ¿Cómo sobreviviste a la tormenta? Un barco pesquero inesperadamente pasaba por el área. La mitad de mi cuerpo ya era para entonces comida para peces. El mar es una cosa misteriosa, ¿sabes? Estoy muerto, en parte. Me encuentro en un estado bastante horrible. Sousuke le apuntó con su pistola a la cabeza de Gauron. Te liberaré de ese misterio, de una vez por todas. Está bien por mí. Pero mira en el estado en que me encuentro. No creo que lo que adelantes en mi destino sea demasiado. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. No bromees. Te digo la verdad. Jeje. Como podrás ver, mi momento está casi aquí. Esa es la razón por la que hice ese alborotado acto. Robé el Codal M de mi organización y lo hice atacar la ciudad. Me imaginé que si hacía eso, tú y ese as blanco llegarían acá. Procedí y esparcí ese mensaje por toda la ciudad, en lugares donde investigarías, así como la media de los lugares donde te podrías cruzar. Esa clase de cosas. El clasificado que Sousuke había leído era uno de ellos. Quizás Mao o Yan habían encontrado también ese mensaje, pero no serían capaces de entender lo que significaba. Y así es como llegaste aquí. Pensé que aparecerías con algunos de tus amigos, pero... ¿Estás solo? ¿Qué pasó? No es de tu incumbencia, intentó decir Sousuke con compostura, pero Gauron parecía detectar un pequeño problema en el aire, y se rió sombríamente. Me pregunto si eso significa que te has incomodado, ¿qué? En Mithril, me refiero. Estar en una unidad cuyas pretensiones estar del lado de la justicia, a cualquiera le destrozaría los nervios. Especialmente a un hombre como tú. ¿Qué a cualquiera le destrozaría los nervios? Sousuke no podía negarlo. Ya que no se sentía con ganas de hablar de ello, Sousuke cambió el tema. Cuéntame de la organización que te apoya. ¿Aún así te parece importante tu trabajo? De acuerdo. Te haré ese favor. También será la venganza contra mis colegas, dijo fatalmente, y comenzó la larga explicación. Amalgam, ese es el nombre de la organización para la que trabajaba. Sus objetivos por ahora son la investigación y desarrollo de nuevas armas y probarlos en combate. Esa es la razón por la que se han vuelto terroristas y han causado conflictos regionales. Hay un gran número de simpatizantes de Amalgam, quienes han penetrado en las líneas de conflictos de cada nación. Hay muchos de estos tipos en el este y en el oeste quienes quieren formar una guerra fría y preservación de municiones. La quinta disputa en el Medio Oriente, la guerra civil china entre el norte y el sur, la guerra civil soviética, digamos que Amalgam metió sus manos en todos esos asuntos. ¿Y el disturbio en Hong Kong, también? Esa es obra mía. Ahora mismo, todos los de Amalgam probablemente están en pánico. Hace mucho tiempo, crié una pareja de hermanos cuyas circunstancias se parecían mucho a la tuya. Les ordené que causaran este alboroto. Solo mira estas sabanas tan limpias. También el mejor equipo médico que el dinero puede comparar. La devoción de estos chicos realmente me traen lágrimas al ojo. Y el caos del Venom. Si hablas del Codal M, sí. ¿Dónde se esconde? No hay razón para decirte eso, ¿cierto? ¿Qué hay en esa bolsa? La respuesta es, una radio. No soy tan senil aún. Dime. Le apuntó con su arma. Gauron solo rió. Oye, si crees que me importa el estar vivo, eres tú el que es senil. De mala gana, Sousuke bajó el arma. Lo llamaste Amalgam, ¿cierto? ¿Hay Whispered en esa organización? Por ahora, esa es la clase de preguntas que debes hacer. La respuesta es que sí. De hecho, él se ha vuelto uno de los miembros líderes. Es un niñato desagradable, pero es interesante. Si hay Whispered ahí, entonces, ¿por qué están buscando a Kaname Chidori? No la necesitan, ¿cierto? Porque no es perfecto. Parece que la información que tiene cada Whispered es diferente dependiendo del individuo. Si hay una persona cuya fuerza está en la teoría de la tecnología del dispositivo Lambda, entonces solo hay una cuya fuerza está en la tecnología submarina. Hay diferentes áreas, así que cuando un nuevo Whispered es descubierto, es necesario primero descubrir de qué clase de individuo se trata. ¿Cuáles fueron sus resultados? Ella es una Whispered, de eso no hay duda, pero no me dijeron qué clase de especialidad posee. Las intenciones de Amalgam eran vigilarla cuidadosamente. Hubiera sido una mejor historia si la hubieran secuestrado de nuevo. Aunque no sé sus motivos. ¿Dónde está la base de Amalgam? ¿Quiénes son los líderes? ¿Continuarás sacándome información, Te diré una pista, Badam. ¿Badam? No te diré nada más ahora. Déjame en paz, esta conversación no es interesante. Aunque no me importa hablar en absoluto. Una charla aburrida, ese no es el punto. Dijo Gauron en un humor perplejo mientras Sousuke lo miraba silenciosamente a su destrozado rostro. Estaba pensando en lo desagradable que sería rogarle a este hombre, pero aún así, dijo, por favor, dime.
Eso definitivamente lo pondrá contento, pensó Sousuke mientras apretaba la mandíbula y esperaba por una respuesta. Aún así, Gauron no se complació. Al contrario, miró a Sousuke con ojos impacientes y disgustosos. Por favor, escuchar esas palabras de ti me hace querer vomitar. ¿Qué? ¿Le vendiste tu alma a esos revoltosos sacos de basura de Mithril? ¿Revoltosos? Así es. Kof, este es el punto. Dijo Gauron después de toser. Piénsalo. ¿Una organización que tiene billones de dólares a su disposición y lo utiliza para un submarino? Lo que te digo quizás es un poco vergonzoso, pero ¿cuántos adolescentes o miles de gente pobre crees que se puedan salvar con esa cantidad de dinero? ¿Controlar conflictos regionales? ¿Crear la paz? Ese es un chiste. ¿En qué se diferencian de Amalgam? Siempre han metido sus manos en países pobres desde un principio. ¿No estás de acuerdo? Eso solo es cubrir el problema. Exacto. Pero no hay modo de limpiar esta suposición. La traición de aquellos tipos, Danigan y Wen, fue más bien complaciente. Y tú sigues en Mithril. Para mí, el tú es inútilmente poco natural. Aquel Qasim, sin embargo. Él era indiferente a cualquier cosa excepto su propia vida. Era una marioneta sin emociones. Justo como un perro leal, ese Qasim podría solo seguir matando a sus enemigos. Cuando dijo esto, los recuerdos de Sousuke de la época en la que se unió a Mithril volvió a él. ¿Lo recuerdas? ¿Qué hacías la primera vez que nos conocimos? Habían pasado ya 5 años. Gauron era un mercenario, un instructor en un campo de entrenamiento quien había sido asignado a los territorios de Afganistán. Qasim era un soldado guerrillero peleando contra las fuerzas soviéticas en las montañas, no muy lejos del campamento de Gauron. Su encuentro fue más bien una coincidencia, y en ese tiempo los dos no eran enemigos. Por supuesto tampoco eran aliados, pero los intereses mutuos no se interponían. La primera vez que Gauron lo vio, Qasim destruyó parte del pelotón de ases soviético, y estaba en medio de la labor de amontonar los cuerpos de los soldados enemigos. Aún en esos días, él recordaba la primera cosa que Gauron le había dicho. Estás trabajando duramente aquí, chico. Tú mataste a todos esos tipos. Le había dicho Gauron. Había pasado por ahí y había salido del camino con su jeep. Aún tenía sus 4 miembros y no contaba con la cicatriz en su frente. Sí. Respondió Qasim, y miró todos los as destruidos y vehículos armados, así como los cadáveres cubiertos de residuos de pólvora y carbón alrededor del área. Solo había una máquina en medio de todo esto, su propio Arca-92, la cual estaba arrodillada. Gauron lo miró y le sonrió con la misma sonrisa sombría que estaba haciendo ahora y dijo, si es así, entonces te espera un futuro seguro. ¿Cuál es tu nombre? Qasim. Ustedes chicos están perdiendo la guerra en esta área al momento, ¿por qué no vienes a mi campamento? Hay comida, municiones y refacciones de azaí. Me niego, ya veo. Entonces, mantente fuerte. Y Gauron se fue. Qasim regresó a su labor de amontonar los cuerpos. Eso fue todo en ese encuentro. Estaba silenciosamente amontonando esos cadáveres, dijo Gauron, cuando yo tenía tu edad, estaba en Camboya. Y todos los días, silenciosamente amontonaba los cuerpos de las personas que mis colegas Polpete habían masacrado. Así que en ese momento, no te sentí como un extraño, ¿qué quieres decir? En ese entonces, cuando tenías esa buena mirada en tus ojos. Sin preocupaciones, sin dudas, sin dolor. Tenías los ojos de un animal salvaje, no de un santo. No te sorprendías, no importaba lo que ocurriera. Matarías a cualquier persona tan fácil como respiras, y no había valor en la vida humana para ti. Creo que está bien llamarle a todo eso belleza. En otras palabras, eras consistente. No tenías contradicciones. ¿Y bien? Soy todo un filósofo, ¿no es así? Entonces nos encontramos de nuevo en Shannon. Estaba regocijado, Aún entonces, tenías la misma mirada en tus ojos. La vida humana te era indiferente. Era excitante intentar matar a ese tú, o eso pensaba. Pensaba en sacar tu cuerpo muerto de las y joderte. Solo bromeaba. No, en serio. El hombre que no era más que un enorme cojín se reía fuertemente con una voz atemorizante, temblando sobre su cama. Era una horrible visión que haría que cualquiera que mirara se estremeciera. Así que, ¿por qué esa cara? Dijo Gauron y dejó de reírse de inmediato. ¿Qué? Tu rostro parece de un inútil niñato. ¿Estás preocupado? ¿Estás perdido? ¿Qué pasó con el santo que alguna vez fuiste? ¡Qué decepción! ¡Qué lástima! ¿En qué clase de cosas te has estado involucrando? Ahora estás lleno de contradicciones. Eres una abominación aún más fea que yo. Ni siquiera vale la pena matarte. Cállate. Sousuke le apuntó con su arma a Gauron una vez más. Y pensar que éramos los dos de la misma clase. ¿Qué? ¿Intentas convertirte en una presa fácil común? Me haces querer vomitar. Te dije que te callaras. No, lo diré. Conocer a Mithril y a esos estúpidos estudiantes te han convertido en nada. Has sido seducido por los estúpidos, súper débiles y súper gentiles colegas a tu alrededor, te has vuelto aburrido. Antes dije que te colmaba los nervios, ¿recuerdas?
Eso es porque tus amigos te han humanizado. Esa solo es otra manera de llamarle a la debilidad. Ahora, no hay manera de encontrarme con el santo asesino, Qasim, ya que te has rendido ante las personas que están a tu alrededor. ¿Lo entiendes? Los débiles son solo parásitos de los fuertes. Se prenden de cosas como la amistad o el futuro frente a ellos, y succionan toda la fuerza de toda la médula. Sousuke no quería escuchar, pero no podía evitar admitir que lo que estaba diciendo este hombre era cierto. Era más bien algo escalofriante que su enemigo adivinara perfectamente la razón por la cual se sentía como lo hacía en ese momento. Como sea, realmente se había debilitado. Mucho. Cuando ocurrió esto. Desde que había conocido a Mitril, a la preparatoria Hindai y a ella. Dime por qué. ¿Realmente es tan divertido salir con esos débiles bastardos? K. Desde el medio de la cama en la oscuridad, algo que no podía ver lo señalaba. Hey, respóndeme. Te pregunté si realmente era tan divertido salir con esos débiles bastardos, Te dije que te callaras. Sousuke tiró del gatillo. El disparo hizo eco por toda la habitación. La bala impactó en la almohada de Gauron, dejando salir un poco de humo. Eso fue todo. ¿No tienes las agallas para matarme, dijo Gauron con una fina sonrisa. Cállate, era la única palabra con la que Sousuke pudo responderle, utilizando una voz baja. Su rostro estaba caliente, y sintió que se estaba sofocando. Su espalda estaba llena de sudor. Justo entonces, una gran sombra de movió fuera de la ventana. Era el Venom. Probablemente se había estado escondiendo por algún lugar en el área. Su cabeza afilada como diamante asomó por la ventana cuadrada hacia Sousuke y Gauron. Fei Hao, asterisco cóndor volador, dijo Gauron. Pronto me iré. Respondió el Venom a través de sus bocinas externas. Era la misma voz que la del teléfono. Ya veo. Sigue fuerte, entonces adiós, señor. Dijo y cubriendo su puño derecho con su mano izquierda e inclinándose, el Venom se dio a vuelta y de un salto se alejó. El haz gris fácilmente atravesó los apartamentos y los anuncios, y se desvaneció como si se dirigiera al corazón de la ciudad. El salto del invitado lanzó una bocanada de aire que causó que las ventanas se estremecieran. Fei Hao probablemente se enfrentará a Mitril y morirá. Si no es así, probablemente lo asesine la unidad de ejecución de Amalgam. Unidad de ejecución. El comandante es un bastardo alterable. Tus amigos probablemente no serán competencia para él. En el momento en el que lo enfrenten, los aniquilará. Pero así es como funciona esto, ¿no es así? Estoy a punto de irme, dijo Gauron, mirado el techo. No había pizca de tristeza en su voz. Creo que me iré con algunos compañeros de viaje. Ese es mi estilo, después de todo. Le ordené a Fei Hao atacar Hong Kong hasta que éste se convierta en un mar de fuego. Y sobre Fei Yun, le ordené que matara al tumor más grande que te ha transformado en nada. ¿Tumor más grande? Gauron le sonrió por última vez. Se esparció por todo su rostro, como si algo lo hiciera profundamente feliz. La chica, Qasim. ¿No te has enterado? Escuché toda la historia. Esa figura linda en uniforme de marinero, completamente aplastada. Fue ruda, y no imploró por su vida. Sus últimas palabras fueron, lo siento. Me pregunto con quién se disculpaba, te hace querer llorar. Tú mientes, ¿sí? Quería enseñarte una foto del cadáver de la chica, para que pudiera ver la reacción de tu rostro, pero, bueno, nunca podré hacerlo. ¿Y? ¿Qasim estará bien? ¿El daño no es obvio? Tokio. La chica. No pudiste salvarla. Au, pobre, indefensa Kaname, era tan buena chica después de todo. Sousuke le apuntó con su arma a Gauron, el arma no temblaba en absoluto. Gauron. Eso es, mátame. Odíame. Ya no dudaba. Sousuke apuntó el arma al pecho de Gauron y disparó 6 veces seguidas. Todo su cuerpo se sacudió violentamente, y sangre fresca apareció en las sábanas. El monitor cardíaco sonó, beep. El rostro de Gauron seguía manteniendo la sonrisa, pero no volvió a hablar. Sus ojos se mantuvieron abiertos, mirando el arma de Sousuke frente a él. No puede ser. Hubo un sonido resonando en su cabeza. No sabía quién era o dónde estaba. ¿Qué significaba el cadáver frente a él? Aquella persona, tan lejana de ahí, ¿estaba muerta? Kaname. ¿Estaba muerta? La ciudad estaba desierta. Solo en el escalofriante cuarto. En un momento, Sousuke estuvo realmente solo en el mundo. Escuchó un sonido electrónico. Beep, beep, beep. Bi, 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 bebe, bebe. El sonido electrónico se hizo más fuerte gradualmente. No eran los equipos médicos. Era algo más, debajo de la cama. Había algo dando una advertencia del rincón vacío en la cama. Su cuerpo se movió antes de que cualquier duda pudiera surgir en su mente. No se preguntó a sí mismo el por qué estaba corriendo en el último instante. Pateanado el piso, saltó por la ventana cercana atravesándola con sus hombros y puños. En el siguiente instante, la habitación explotó. Los explosivos de alto poder debajo de la cama explotaron, y la explosión sacudió el edificio. Un torrente de llamas se asomó por las ventanas. La explosión también.
Alcanzó las ventanas cercanas y cientos de pedazos de escombros y vidrios se repartieron por toda la calle vacía. Sousuke se quejó cuando apenas pudo colgarse de uno de los anuncios que había sido colocado casi frente a él. Sus manos se resbalaron y cayó a la acera frente a la tienda de computadoras. Sobre él, el fuego se expandió violentamente. En la calle, los escombros continuaron lloviendo, lloviendo, lloviendo. Lastimado, Sousuke se puso de pie y comenzó a quitarse las piezas de escombro y material en llamas. Dos hombres corrieron por la calle cubierta de vidrios. Debido a que estaban vistiendo overoles, Sousuke no los reconoció en un principio, pero ellos dos eran los agentes de Hunter, de la oficina de inteligencia. Se ve terrible, sargento Sagara, dijo uno de los agentes, que miraba al segundo piso en llamas del edificio departamental. ¿Por qué están aquí? Nos ordenó el teniente comandante seguirle. Ya veo, hay un museo en las ruinas del castillo Kowloon en este vecindario. Parece que el Venom se escondía en el patio trasero. Pero entonces, nada de eso tiene caso ahora. A la mitad de la ciudad, el rugido de fuego de artillería se escuchó. El Venom estaba atacando. Entonces, más disparos. Unas del ejército del sur de China comenzó a atacarlo. No. No era el ejército del sur. Sonaba como un fuego mucho más rápido, como ese rifle Oerlikon contravez manufacturado GSB, el sur de China no estaba equipado con esos rifles. Tus colegas, los M9, pelean con él. ¿Qué? Se nos acabó el tiempo. Parece que planean pelear con el Venom de frente. Peligroso, era la única palabra que podía pensar. ¿Cómo planeaban enfrentar al Venom sin el arbalest? Era casi suicida. Acabamos de recibir un mensaje por comunicación inalámbrica. Parece que el tuata de Danán mandará el arbalest. ¿Qué estás diciendo? No conozco los detalles. Buscaremos las cosas que el Venom dejó en su escondite. De cualquier forma, no te muevas de este lugar. Estamos aquí para decirte eso y asegurarnos de ello. Dijo uno de los agentes, y corrieron frente a Sousuke desde atrás. Sousuke se paró en un lugar muy callado. Viene el arbalest. Como sea, no era como que pudiera utilizar esa máquina por más tiempo. Sin tomar en cuenta de que no quería ver a las que había arruinado su destino. Quería contactar al tuata de Danán y decirles, es inútil, así que deténganse, pero la radio que se encontraba en su bolsa había explotado junto con Gauron. Gauron, antes de la explosión, si hubiera reaccionado un segundo después, probablemente hubiera muerto en esa habitación. Ese hombre verdaderamente planeaba llevarse a más con él. No es así. No. No era eso. Lo estaba probando. En ese momento, si estuviera tan deprimido que no pudiera moverse, entonces no tenía sentido seguir viviendo. Había perdido algo vital, aún así quería continuar viviendo. Gauron quería ridiculizar ese hecho. Moriré, pero tú sufrirás más, eso era lo que le quería decir en verdad, no es así. Más que eso. Al matar a Kaname Chidori, Gauron le había arrebatado sus sueños y esperanzas. Si el plan de ese hombre había corrido correctamente, entonces su maldición estaría completa. Kaname estaba muerta. Sus sentimientos no brotaron en absoluto. Pero sentía que en algún lado, su corazón poseía cierta amable luz, alguna calidez que no podía desaparecer. Había visto muchas muertes hasta ahora. Y ella se había unido al resto en una página del álbum oscuro. No había lágrimas, solo el sentimiento de melancolía que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Esa clase de cosas. Nada cambiaría. El futuro, del pasado. Un viento helado sopló a través de su pecho vacío. No le importaba él mismo. No le importaba su vida. Aun si alguien muriera, no le dolería nada el corazón. Hubo un rugido desde el cielo. Un angosto cielo cubierto de muchos letreros. Podía ver un ave blanca que venía desde el sur. Pero no era un ave. Era el arbalest. Estaba avanzando debido a sus alas desde los boosters de expansión de emergencia directo a Sousuke. Los boosters se desactivaron. Las alas se reprimieron y un paracaídas se activó. Se desaceleró. No era suficiente. Había un segundo paracaídas. Se desaceleró aún más. La enorme persona blanca se separó de los paracaídas y fue lanzada hacia un montón de anuncios que se encontraban en la calle desierta. El asfalto colapsó en miles de pedazos y rebotó fuera de la calle con los letreros rotos. Aún así, sin perder el impulso, el arbalest cambió de postura, dirigiéndose hacia enfrente, y se estrelló contra la tierra en dirección a Sousuke. El aterrizaje se complicó por la angosta área urbana. La gigantesca máquina se acercó. El arbalest pasó por un área justo al lado de Sousuke y se estrelló con el pecho contra el apartamento en llamas. Un repentino soplo de viento hizo que el cabello de Sousuke y sus ropas de trabajo se movieran, pero él ni siquiera parpadeó. El haz blanco colapsó a su lado derecho. Las piezas flameantes de escombros que se liberaron tras el impacto, se repartieron por todo el derredor del haz. Era un penoso aterrizaje. Terrible. Justo como él. En medio de las llamas, la máquina se movilizó y no se movió. Sus dos ojos miraron en blanco a Sousuke. Somos la peor combinación. Es lo que los ojos del arbalest parecían decirle a Sousuke. Sé que me detestas. Yo también te odio. Es por eso que simplemente deberías de dejarme así.
En otras palabras, no tengo interés en absoluto de hacer nada, tampoco. Eso está bien para ti, ¿no es así? Por lo menos, eso era lo que Sousuke pensó que el arbalés le decía. No importa quién muera, no te importa, ¿cierto? Lo que sea que le ocurra a Kurso o a Mao no es de tu incumbencia. Todos morirán tarde o temprano, justo como Kaname Chidori, justo como tus compañeros en Afganistán. Todos morirán, tú también. Así es como es el mundo. Ríndete. Sintió que lo ridiculizaba. Sintió que estaba burlándose de él. Sintió como si fuera humillado por una simple máquina. Aún así, no estaba enojado. Así es, murmuró Sousuke en una fría y sombría voz, solo quédate ahí y púdrete. No tenía importancia. A él no le importaba. Cualquier cosa que le pasara no tendría nada que ver con él. Estaba a punto de irse cuando, en japonés, una voz de una chica dijo, ¿así que te quedarás así y murmurarás disparates como un idiota? Se dio la vuelta. En medio del camino estaba parada Kaname Chidori. Sousuke frotó sus ojos. Kaname vestía su uniforme de marinero de la preparatoria Hindai. Un bolso Boston colgaba de su hombro derecho. Desde la cima de su cabeza, hasta la base de sus talones, era la Kaname que él conocía tan bien. No, mirando bien, había vendajes blancos aquí y allá en sus finas piernas. Usaba un soporte en su rodilla derecha, y una bandita en su quijada. ¿Qué? Nada de, ¿qué? Dijo la chica, quien no podía ser otra más que Kaname Chidori, con el ceño fruncido. ¿Chidori? No estaba alucinando. Ella estaba viva. ¿Pero por qué demonios estaba ahí? ¿Cómo había llegado ahí? Vacilante, el camino hacia ella. Chidori, ¿tú estás bien? Más o menos. Yo pensé que estabas muerta. Chido. De pronto, el bolso Boston golpeó un lado de su rostro con un bof y Sousuke retrocedió. ¿Qué? No es que. Cierto. Gritó Kaname desde el fondo de sus pulmones. Pasé por un montón de problemas para llegar aquí, para que me digas, pensaba que estabas muerta. Hasta hace solo un segundo pensaba en correr a tus brazos en cuanto te viera, así pensé que me sentiría. Pero el impulso se perdió por completo. ¿Qué estás haciendo? Y bien, ¿qué tienes que decir a tu favor? No, espera un minuto. Es realmente Oh, cállate. Le dio un puñetazo en la mandíbula. Ga. ¿Duele? ¿Duele, cierto? Eso es por el dolor de mi corazón. ¿Y esto? Le dio un caratazo en su nuca. Gaf, eso es por el dolor de mi cuerpo. ¿Y esto? Kaname sintió, entonces pateó con la rodilla a Sousuke en el estómago. Wo, eso es por mí. Por el dolor de mi alma. Al estilo Bruce Lee, Kaname asestó sus puños en Sousuke, quien había caído de rodillas. Ella temblaba. ¿Qué demonios? ¿Qué está ocurriendo? Esa persona de la oficina de inteligencia. Ya sabes, el que llaman Bright, respondió con un respiro. Le dije que si no quería que revelara que había metido la pata y que casi me deja morir, me traería aquí. Así es como debe de tratarse a alguien como él. Después de que mostraron el as que ese tipo Gauron usó antes en las noticias, todo tuvo sentido. Sabía que definitivamente estarías aquí. Pero, este lugar está a un paso de la guerra. Es peligroso, lo sé. Ya que casi no hay correo aéreo, tomó un día entero llegar aquí. Fue realmente problemático. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estaba ahí? Aún a pesar de esta clase de peligro. Sousuke no podía imaginar su razonamiento. Pues porque, Kaname lo miró, y entonces evitó su mirada. Como una niña echándole la culpa a algo más, dijo porque. Si ese era el final, pues. No importa. Kua, cuando tú, renunciaste a la escuela y te fuiste, realmente me desconcertó. Iba a buscar en todas partes y arrastrarte de vuelta a casa aún si tuviera que tomarte del cuello. Porque yo. Kaname tensó sus puños como si fuera a decir algo realmente importante. Yo. Tamboroleó sus puños contra su cabeza para animarse, pero finalmente dijo. Porque yo, soy la representante de la clase. Sousuke la miró en blanco. Kaname suspiró profundamente frente a él y dijo, lo sabía. Solo pasa un día y pierdo mi voluntad, y algunas otras cosas sin sentido que él no entendió. ¿Qué quieres decir? Cállate. Sé. Como sea, ¿qué hay de ti? ¿Por qué estás dando vueltas por estos lugares? Hay chicos malos destruyendo la ciudad, ¿no es así? No, es solo. Es solo. No estaba solo parado aquí mirando ese as. ¿Qué hay con esa mirada de antes? Pareciera que eres el viejo tú. ¿Qué? En aquel entonces, cuando aún te llamaba Sagara. Era como si no te importara lo que te pasara, o algo así. Eras muy frío. Y desdichado, muy desdichado. Ah, ¿qué estoy diciendo? ¿En otras palabras? Pues, tartamudeó, entonces vacilante, continuó. A decir verdad, antes escuché a Mao en la radio. Dijo que habías abandonado la misión. Dijo que habías perdido la voluntad, o ese espíritu de yo lo haré, o algo por el estilo. Pero ¿sabes? Cuando todo mundo está en problemas, eres siempre el que simplemente no puede quedarse parado y mirar, ¿cierto? Lo soy. Sí. Pero, Chidori. Yo te abandoné, aunque no tenías a nadie más en quien confiar, me alejé de ti.
Todo porque estaba obedeciendo una mezquina orden. Esa clase de yo, tú. Bueno, está bien ahora. Fui capaz de volverte a ver así, de modo que, lo entiendo. No pudiste reunir coraje para decírmelo, ¿cierto? Lo siento. Bueno, eres un cobarde después de todo. Un cobarde, así es. Un gran cobarde. Pero eres fuerte, y muy amable. Eres bastante torpe, pero te las arreglas. Eso es lo que pienso del Sousuke real. Kaname sonrió vergonzosamente. Era casi una sonrisa mágica. Bueno, ¿estoy en lo cierto? Esas palabras extremadamente torpes levantaron su maldición. Casi resultaba sorprendente. Completamente. Sintió como si la coagulada, descolorida y estancada presión dentro de su cuerpo fuera liberada por agua de primavera. Cobarde. Gauron le había dicho que era fuerte. Aún así, eso estaba errado. Él era débil. Y además de ser débil, solo intentaba volverse fuerte. No era capaz de ser cobarde, lo había hecho necesitar ser fuerte, él era esa clase de persona. La carga de tener que proteger a alguien. Su forma de ser no le permitía conocer que era eso. Era un ser débil, lleno de contradicciones. No era un héroe. No podía salvar el mundo, tampoco. Solo era un hombre insignificante quien quizás sí, quizás no, podría ser capaz de salvar a algunas personas que se encontraran alrededor suyo. ¿Tal hombre era realmente suficiente para ser soldado? Lo era. Había momentos. Resultaba irónico, le habían dado esas oportunidades muchas veces. Y ahora mismo era uno de esos momentos. Más allá de las llamas, sus amigos le esperaban. ¿Su vida hasta ahora no dependía de lo que significaba luchar contra la oscuridad y vencer al destino? ¿No era esa la definición de luchar? Sí, lo era. Sousuke dejó caer un poco su cabeza, entonces, en voz baja, dijo, Chidori, yo. Kaname lo pateó, Sousuke cayó de cara en el suelo de Hong Kong. ¿Qué fue? No es Chiori, yo. Estalló Kaname con todas las fuerzas de sus pulmones. No, es solo que, cállate ya. Este no es el momento, cierto. No te encuentras en peligro de reprobar historia mundial. Mañana es el quinto periodo. Aún puedes lograrlo. Así que apresúrate y apuntó a la guerra en el centro de la ciudad. Arregla las cosas. Entonces señaló el arbalest, el cual seguía a un lado de ellos. Los dos ojos de las Blanco estaban ahora diciéndole a Sousuke, ¿y bien, qué es lo que vas a hacer? Era un juego peligroso parecido a la cacería de un animal salvaje. Los 6M9 de la fuerza de Clouzot estaban persistentemente rodeando y persiguiendo al Venom, el cual acababa de destruir un M6 del ejército de China del Sur. Los primeros 30 segundos que pasaron cuando comenzó la batalla, el M9 del Cabo Spake fue disparado por el Venom. Debido al complejo del área de la ciudad y los numerosos letreros, había subestimado el camino de retirada y el enemigo era capaz de presionar de cerca. La unidad de Spake fue golpeada a una ola causada por el dispositivo Lambda, y se silenció completamente. En la confusión de la pelea, no había tiempo para confirmar cuánto daño era causado y si el piloto estaba o no con vida. Ursu 1, va hacia ti. Advirtió Mao a Clouzot avispadamente. Ya lo vi. Justo ahora. Van, el sonido de la explosión del impacto al blanco. La unidad enemiga le había arrojado su daga antitanques a Clouzot. Ursu 1. El Venom se acercaba a ellos a través de las llamas de las explosiones. Girando alrededor de un enorme edificio departamental, detrás de él, Clouzot disparó su rifle. Las balas blancas fueron repelidas, cambiando a muchas direcciones, escombros de edificios llovieron por todas partes. El Venom se agachó y lanzó puñetazos. Clouzot angostamente se agachó. Los puños cortaron el aire, así como el espacio de distorsión del piño impactaba en el hombro derecho del M9 a un edificio detrás de él y explotó. Hubo un impacto violento, y había una atmósfera bastante chillante. Por un momento, Clouzot perdió la conciencia. Habilidosamente, Clouzot recobró la postura, mientras al mismo tiempo lanzaba una especie de torbellino de patadas. El talón del M9 terminó del lado de la cabeza del Venom, causando que éste se tambaleara un poco. Entonces una patada con la rodilla. Entonces un golpe con el codo. Inmediatamente Clouzot intentó sacar su cuchilla de monofilamentos de su cadera, pero su brazo derecho no respondía. No, le faltaba su brazo derecho desde el hombro hacia abajo. El Venom se aproximó despiadadamente, y levantó su brazo derecho con posición de cuchillo en mano. No te muevas, Ursu 1, dijo Kurz. Francotirodeando a larga distancia, disparó al Venom. El as enemigo saltó hacia arriba como si el golpe hubiera sido en un lado. En ese instante, el M9 de Clouzot saltó y rápidamente se alejó. Un piloto común probablemente no habría sido capaz de escapar. Saltó de nuevo. Ese bastardo es como una cucaracha. Eres un salvavidas, Ursu 6. Con eso van 2 veces, teniente. Habla paz una Ursu 1. Reporte de daños. Dijo Kalinin, quien había tomado el mando desde el helicóptero en el vuelo, a través de la radio. Habla. Ursu 1. El brazo derecho es completamente inutilizable. Las armas de fuego se han agotado. El piloto tiene daños ligeros.
El sistema de refrigeración también está en aprietos. No parece que pueda soportar más tiempo. Su brazo derecho estaba lastimado aquí y allá, casi como si estuviera envuelto en llamas. Era similar al dolor de una quemadura. Esto también era el efecto del dispositivo Lambda. Entendido. Muévete 3 calles al sur. Ahí hay un camino de 3 bifurcaciones. Ve al suroeste y atráelo al área 11A, dijo Kalinin con compostura, dando la dirección exacta. Ursu 1, entendido. Ursu 6, tú muévete al oeste. Te mandaré las coordenadas ahora mismo. Establece una zona de fuego en la intersección en la cima del mapa y espera. Cuando el Venom salte, dispara al único almacén y escapa al sur. Ursu 6, entendido. Paso 1 a todo el mundo. Recibí información de la oficina de inteligencia. Ursu 8 sigue vivo. La operación de recuperación está en camino. 300 segundos han pasado desde que la batalla empezó. Recitan 100 segundos más. El objetivo se mueve. Clouzot juzgó que la conjetura del teniente comandante Kalinin era bastante correcta. Estaban recibiendo grandes daños, pero los movimientos del Venom se estaban ralentizando comparado a como estaban al principio. Los problemas con la energía, los problemas con el piloto, no sabían nada de ellos. Pero no había duda de que el enemigo se estaba cansando. Podían lograrlo. Estaban lejos de relajarse, pero si no se equivocaban, pronto serían capaces de acorralar y destruir el Venom. Sus tácticas funcionaban. Pero primero, tenían que alejarse del Venom. Haciendo pequeños saltos, la unidad de Clouzot se abrió paso por la confinada calle. La IA reportaba daños del sistema. La máquina no soportaría luchar por más tiempo. Habla Ursu 1. He pasado el camino de 3 bifurcaciones. Casi llego a la intersección. Aunque el Venom los perseguía, Clouzot se detuvo justo antes de llegar a la intersección. ¿Qué ocurre, Ursu 1? Imposible, Ursu 1, explica la situación. Hay. La intersección donde Clouzot estaba. Frente a un rincón de un techo de un centro comercial con las luces de neón apagadas, había 5 sombras. 5 haces, 5 Venoms. Los 5 Venoms, los cuales contaban cada uno con un solo ojo, miraban a Clouzot. Todos eran de color rojo oscuro. ¿Hay 5 Venoms? ¿Qué? Habla Ursu 6. Puedo verlos. Es verdad, hay 5. Dijo Kurz rígidamente. El primer Venom, el cual se estaba acercando a Clouzot, también se detuvo antes de la intercepción. El sensor rojo no miraba a la unidad de Clouzot, pero miraba directamente a los 5 nuevos as. Has estado más bien ocupado, ¿no lo crees, Fei Hao? Dijo uno de los as a través de las bocinas externas. Era la voz de un hombre, pero era bastante aguda, casi sonaba como un cuervo. No parecía poner atención en la presencia de Clouzot. Te robaste un clase M de la organización, y deliberadamente lo utilizaste para esta clase de escándalo en el área exterior. ¿Te has vuelto loco? Los dos nos hemos vuelto locos, señor Kalium, habló por vez primera el Venom gris. Aunque mi hermano y yo hayamos perdido nuestro lugar de origen, parece que Amalgam sigue involucrado. Ya que fuimos capaces de ponerlos nerviosos a todos ustedes, estoy satisfecho. HMPH, tu hermano, ¿eh? ¿Debería de dejarte verlo ahora? ¿Qué? El Venom oscuro abruptamente mostró su mano derecha. Si sus dedos fueran del mismo tamaño de un humano, entonces el bulto que sostenía entre manos era del tamaño de un pequeño huevo. Era una cabeza humana. Me lo entregó el señor Silver. Parece que quería quemarlo, pero no lo permití. Es apropiado que los cadáveres de los traidores se expongan en un inmundo rincón en la calle, dijo, y el Venom rojo simplemente arrojó la cabeza lejos de él. La cabeza hizo un enrome arco, y cayó del otro lado de un edificio distante. ¡Oh, qué patético! Bastardos. El Venom gris saltó sobre el M9 de Clouzot, directo a los 5 as. Y tú eres patético, también. En el siguiente instante, los 5 as se movieron al mismo tiempo. Una larga lanza, una larga espada, un enorme cuchillo, atacaron al Venom gris simultáneamente con sus respectivas armas. El aire alrededor violentamente se distorsionó, y la pared exterior del centro comercial se derrumbó en pedazos. El as de Clouzot se retiró de un salto del área. Pequeños trozos de escombro cayeron sobre su armadura, y un seco sonido reverberó. El humo se disipó. Sobre el derrumbado centro comercial, el Venom gris había sido apuñalado por todos al mismo tiempo como si fuera un puercoespín. Los 5 as lanzaron lejos al Venom. El as gris cayó a la calle, repartiendo humo y chispas, no volvió a moverse después de eso. El as enemigo que había provocado tantos problemas fue asesinado en un momento. Todas esas 5 máquinas estaban equipadas con el dispositivo Lambda. Ven. El M9 de Mao saltó e intentó ayudar a Clouzot a levantarse. ¿No escuchaste, Ursu 1? La operación será abortada. Reiterada. Ordenó Kalinin. No puedo. Se me agotó la energía. Solo puedo hacer maniobras mínimas. Abandona la unidad. Escapa rápido. Por cierto, ustedes, les dijo a Clouzot y Mao el Venom de en medio. El modo en que habló sonó como si hasta ahora hubiera notado su presencia. Ustedes son soldados de Mitril, ¿cierto?
Realmente no tenemos asuntos que tratar con ustedes, pero solo desperdiciar unas fue suficiente. Este será un entrenamiento de combate perfecto. No les importa que los matemos, ¿cierto? ¿Qué? Probablemente tomaría solo un momento para que las 5 unidades saltaran y se encontraran frente a ellos. No sería suficiente tiempo para abrir la escotilla y salirse su as, y Mao tendría que cargarlo. Lo diré de nuevo. Habla Pasun a todas las unidades. Retírense ahora. Rápido. No importa. Vete de aquí, Mao, gritó Clouzot. No puede, ahora. En el techo del centro comercial que ahora era un montón de escombros, los 5 se posicionaron sin prisa. Dejando sus armas a un lado, se prepararon para saltar. ¿Están listos? Entonces. Adiós. Inmediatamente después, un escudo de algún lado golpeó a las líder justo en el hombro. La armadura roja chiló, soltó humo y la máquina fue tumbada de espaldas. El Venom, el cual debería de estar equipado por el dispositivo Lambda, había sido dañado por el disparo. ¿Qué? Los 5 Venoms miraron hacia el techo de un edificio en diagonal a la intersección. ¿Quién disparó eso? ¿Weber? No, yo no disparé nada en estos momentos. Pero, esto significa que finalmente se ha aparecido. La voz de Kurt sonaba como si estuviera feliz por algo en medio de todo este predicamento. Zip, tú y tu sincronización. ¿Es demasiado, Sousuke? Pareciera, dijo la voz de ese sagrento en particular. Opuestamente a las 5 máquinas, en el techo del edificio más alto, se encontraba de pie un as. La silueta de su blanca figura era intensificada por el brillo de las profundas luces de la calle. Ursus 7 a todas las unidades, con su favorito cañón en su mano, el arbalest se mostró ante los 5 Venoms. Lamento haberlos hecho esperar. Déjenme a mí el resto. El poder de las aumentó. Pasó de un crucero a militar. Después al máximo. Dentro de la cabina de piloto, un rugido aumentaba gradualmente, Sousuke murmuró. Hace un momento funcionó, ¿cierto? Afirmativo, sargento. El dispositivo Lambda funcionó, contestó Al. Algunas veces funciona, algunas veces no. ¿Qué dispositivo tan poco confiable? Estoy de acuerdo, parece que haces mejores chistes que yo. Afirmativo, así que eres malévolo, ¿eh? Recibió un corto mensaje de Kalinin. Paz 1 a Ursus 7. ¿Estás de vuelta en la misión? Afirmativo, Paz 1. Entonces, todo tuyo. Entendido. En el monitor, se podía ver que los Venoms lo estaban mirando. 5 oponentes. ¿Lo lograría? No eran los viejos hábiles. Eran Venoms, uno solo ya les había causado demasiados problemas. Podía lograrlo. Él lo creía. Esta máquina y yo. Somos la peor combinación posible, pero aún así, hemos llegado muy lejos. Es inútil preocuparse por asuntos de compatibilidad. Haré algo respecto a estos chicos malos. Esto es esta máquina. Y este soy yo, cierto, Chidori. Respiró profundo. Tomó los controles con ambas manos, y gentilmente los sostuvo. Los controles. Operadores respondieron, y la máquina poderosamente estiró sus brazos a la derecha e izquierda. Vamos allá. Entendido, saltó del borde del techo. El arbalest cayó a través del vacío cielo, como si casualmente remontara el viento. Su mano se dirigió al suelo, apuntó con su arma a los 5 as frente a él. Primero al de la derecha. Disparó. La munición que tenía el poder de penetrar armaduras fue disparada de su cañón y había dejado un rastro de incandescente luz, y atravesó el torso de uno de los Venoms. Los fragmentos de la armadura y partes salieron directo de su espalda. Ese solo había sido un golpe. Usando la culeta de su cañón, Sousuke cambió de posición 180 grados. Aterrizó con sus piernas en la tierra. El asfalto se quebró, y los amortiguadores de impacto ventilaron de todo el sistema de propulsión de su cuerpo. ¡Qué demonios! Sorprendido de que sus subordinados estaban siendo derrotados tan fácilmente, la máquina comandante ordenó a los otros dispersarse. Los Venoms se separaron a la derecha y a la izquierda, sacaron sus armas pesadas y dispararon. Sousuke se paró ligeramente y giró, desprendiendo un remolino. Muchos escudos bailaron alrededor de él. Saltó, disipando la capa de balas, y aterrizó en la cima de un anuncio siendo visible en toda la calle. A pesar que el arbalest pesaba 9 toneladas, el anuncio no se rompió por alguna razón, afortunadamente. A la derecha. A la izquierda. El arbalest estaba dando saltos en medio del aire para evadir el fuego. Entonces un Venom se puso en posición ideal. ¡Fuego! El as enemigo cruzó sus brazos frente a él, intentando protegerse a sí mismo del disparo del cañón. El improvisado escudo penetró completamente en los brazos del Venom. El torso fue completamente partido a la mitad, y el as rojo voló por la calle. Con eso son 2. Advertencia. El enemigo se aproxima a las 4 en punto, la alarma sonó. Pateando la pared de un alto edificio departamental, el Venom se aproximaba desde atrás y a la izquierda. Había puesto su cuchilla de monofilamentos estilo alabarda sobre su cabeza, y se dirigía hacia él. Entonces un destello. Sousuke lo evadió. Sacando su propia cuchilla monofilamentos de su cadera a su mano derecha, cortó. A través de la alabarda.
Para devolver el golpe, cortó al Venom diagonalmente de su hombro a su cintura. Numerosas láminas resonaron y la máquina enemiga cayó de rodillas al suelo. Dirigiendo su cañón con su mano derecha al Venom, Sousuke disparó. Llamas de vívidos colores salieron, y el Venom explotó. Con ese son 3, no lo digas antes que yo. El cuarto Venom disparó ciegamente y saltó de un edificio de enfrente. En ese momento, Sousuke sencillamente hizo que el arbalés diera un tirón hacia enfrente. Mientras avanzaba, disparó. Debido a que fue un disparo de tan irrazonable posición, la bala solo impactó en el hombro enemigo. Levantándose con una natural maniobra de estoque con cuchillo, el arbalest se balanceó sobre sus 2 piernas, apuntó al enemigo mientras éste aterrizaba, y disparó de nuevo. Fue un impacto directo en medio del pecho. El Venom se había tambaleado hacia atrás y explotado. Con ese son 4. Con ese son 4. Dijeron Sousuke y al mismo tiempo. Como aterrorizando el área, el arbalest corrió a la mitad de la calle desierta. El olor del viento que el arbalest sintió, también penetró en la piel de Sousuke. Resultaba extraño. La máquina se había movido con sus pensamientos, con su espíritu. La sensación perfecta que el piloto y la unidad ocasionalmente sentían. Podría llamarse un sentimiento de omnipotencia. Se estaba convirtiendo en lo que él pensaba ahora mismo, y con una gran calidez, una entera calidez de sentimiento de poder. La máquina era el cuerpo de Sousuke. Este cuerpo que había odiado tanto no era tan malo, no era un trozo de basura, era como él se sentía. No, eso estaba fuera de discusión. Lo ligero que sentía su cuerpo. Era un sentimiento como si pudiera volar a cualquier lugar. Así es. No importaba qué, él podía lograrlo. Y nadie podría detenerlo. Dio vuelta en la esquina y vio al Venom líder. Estaba usando a un desafortunado M6 del ejército chino que inesperadamente pasaba por ahí, como escudo, y disparaba al arbalest con su enorme pistola Gatling. Voló un anuncio cercano, y el arbalest saltó hacia el cielo. Era un gran salto, excediendo el límite de cualquier clase de equipo. Había demasiada distancia en el salto que llegó directo al Venom. Aterrizó detrás de él, y el Venom líder intentó apuntarle con su pistola a Sousuke con pánico. Hubo un destello de su mano izquierda. El cuchillo de monofilamentos del arbalest había cortado a la pistola Gatling en 2. Aléjate. Lanzando su Gatling lejos, el último Venom apuntó una pistola más pequeña a la cabina del M6. Matarías al piloto. Retrocede. No te muevas. Por favor, ayúdame. El sistema de control del M6 parecía haber sido destruido, así que no podía mover ninguno de sus brazos. ¿Qué debería hacer? No, lo usaré. Ese golpe que Mao revivió en la isla Berilda Obu. Ahora, definitivamente podemos hacerlo. El dispositivo lambda de Mitril es incompleto, ¿cierto? No, no puede ser, esa fuerza. ¿Quién eres? ¿Qué demonios eres? ¿Quieres saberlo? Sousuke apartó el cañón a un lado. ¿Quién era él? Así es, él era, Preparatoria Hindai, segundo año, clase 4. Número de lista 41. Segundo al cargo del deber de la basura. Una irisada luz se acumuló en su puño derecho. Un extraño sonido gritó. Sousuke Sagara. ¡Uva! El Venom apuntó su arma a Sousuke y disparó. El Sousuke de arbalest sencillamente anuló sus balas, y dirigió su puño directamente al M6 que el Venom estaba usando de escudo. La tierra tembló. El rugido se intensificó. Sonaba como el rugido de cientos de animales salvajes. El arbalest liberó su poder tan fiero, que pudiera torcer la gravedad con su puño. Ese poder ignoró por completo el M6, pasando a través de él, e impactó brutalmente a su enemigo, detrás de él. En un instante, el cuerpo entero del Venom se deshizo. La armadura, el marco, los músculos electromagnéticos y otras cosas, todo voló en pedazos. Los fragmentos del Venom, junto con los vidrios rotos de los edificios cercanos, entonces se esparcieron por todas partes. El M6 que había sido utilizado como escudo estaba completamente ileso. Cayó al suelo pesadamente en sus caderas y miró asombrado al arbalest. Vete, dijo Sousuke mientras el arbalest señalaba el otro lado de la calle. El M6 murmuró algo, entonces dudosamente se fue en esa dirección. Poco después, Al dijo, todos los objetivos fueron destruidos. Debería encender el modo búsqueda, adelante. Entendido, encendiendo el interruptor desde el control, Sousuke abrió la línea de comunicación. Ursus 7 a todas las unidades. Todos los Venoms fueron destruidos. Habla Paz 1. ¿Dijiste, todos? Afirmativo. Desde aquí, volveré al TDD-1, comenzó a decir Sousuke, pero entonces lo reconsideró. Del problema de la ciudad estaba resuelto ahora. Ahora todo lo que quedaba era ser transportado al Tuata de Danaan en un helicóptero de transporte. Era el mismo procedimiento de siempre. Pero, esa clase de procedimiento. Aunque había pensado en esto, necesitaba un poco de valentía para reportarlo. Corrección. Ursus 7 a todas las unidades. Todos los enemigos han sido destruidos. Me dirigiré a mi próxima misión desde aquí. Dejaré al arbalest aquí, así que recójanlo.
Si no se apresuran, el ejército del sur de China se lo llevará. Ursu 7, no comprendo. ¿Cuál es esta siguiente misión de la que hablas? Fin de la comunicación. Sousuke cortó la transmisión, arrodilló al arbalest y operó el interruptor para abrir la escotilla manual. La escotilla superior lentamente se abrió, debido al poder del aire comprimido. Sargento. ¿No llevará a cabo el procedimiento aprobado de fin de la operación? Preguntó Al. Está bien. La operación ya concluyó. Entendido. Tengo una duda, ¿cuál es? Desde todos los puntos de vista posibles, esta batalla han sido los mejores resultados que jamás se han obtenido. Parafraseándolo en términos humanos, fue sorprendente. Si es posible. ¿Podría decirme la razón? Un problema resuelto. Algo como eso. Problema de usted, no, dijo Sousuke, palmeando el panel de control. Nuestro problema. No entiendo su respuesta, piensa un poco en ello, compañero. Sin decir nada más, Sousuke salió de la cabina del arbalest. Saltando a la calle debajo, corrió en medio de los restos de as enemigos en llamas apresurado. Porque alguien lo esperaba. Y podía ir a donde quisiera. Cuando Teleta Testarossa escuchó el reporte que Sousuke Sagara había dejado en el arbalest antes de desaparecer, pensó, lo sabía. Cuando le preguntaron a Gavin Hunter del Departamento de Inteligencia, había dicho que no fue capaz de contactar a Kaname Chidori después de eso. De acuerdo al Departamento de Inteligencia después, las cámaras que sobrevivieron en el Aeropuerto Internacional de Kai-Tak habían captado una imagen de un chico y una chica, muy parecidos a ellos. Los pasaportes falsos que le habían entregado durante la misión de reconocimiento fueron efectivos. El M9 medio dañado del cabo Spake y el arbalest fueron recuperados exitosamente. Los subordinados apaciguaron al ejército del sur de China en el proceso, pero a pesar de que lo hicieron en secreto, seguían habiendo problemas aquí y allá. También hubo algunas dificultades en volver al Tuatha de Danann. Pero todos los problemas de algún modo se solucionaron. La mayoría de los restos de los Venems fueron recuperados, los ejércitos del norte y del sur se armaron en lugares azarandosos, y los ciudadanos refugiados regresaron al área central de Hong Kong. No fue hasta un día después de que el Tuatha de Danann se fue de la costa de Hong Kong que supieron del paradero de Sousuke Sagara. Había sido comunicado por él mismo, así como vía del Departamento de Inteligencia. Su comunicación fue enviada desde una preparatoria en Tokio. Madrucas estaba tan furioso que perdió la compostura y le dijo: «Regresa a Isla Mérida inmediatamente». Sousuke dijo lo más educadamente posible: «Me temo que no me es posible cumplir esa orden, señor. Por lo menos, no hasta mañana en la tarde». «¿Por qué no?», preguntó Tessa. Sousuke calmadamente respondió: «Porque tengo clases de kanjis el sábado, no puedo permitirme perdérmela». Cuando Kalinin, quien estaba de pie junto a Tessa, escuchó esto, hizo algo que era muy extraño en él, se rió fuertemente. 25 de octubre de 1121 horas, hora estándar del Océano Pacífico, base de Mitril en la isla Mérida, sección 1, cuarto de conferencias. Como era usual, había imágenes tridimensionales. Al lado de Tessa, estaban de pie Madrucas, Kalinin y Sousuke. Sousuke había llegado de Tokio hacía solo 30 minutos. «Nunca he estado tan furioso como lo estoy ahora», dijo el presidente del Departamento de Inteligencia, General Amit, en voz baja. «Pero es el único que puede utilizar el arbalest», dijo Tessa. El general Amit rebuznó. «Mantenga silencio, capitana. Un sargento, un inmaduro, oficial de bajo rango, se opone a sus decisiones. No solo eso, sino que está engañándola. ¿Cree que aprobaremos esta clase de comportamiento? No engaño a nadie, señor. Tampoco me opongo a ustedes», dijo Sousuke, llamando la atención. «Lo que propongo es que cambien algunos términos de mi contrato. Si esta propuesta no le es aceptable, aceptaré pagar lo justo por incumplir mi contrato y me retiraré de la fuerza. ¿Qué hay de usted esparciendo información clasificada? Si eso es lo que le preocupa, hagan lo que crean debido. Desafortunadamente, no. Tengo intenciones de ser confinado a sigilo estricto». La figura de Amit tridimensional se inclinó hacia enfrente y miró a Sousuke directo a su rostro. «Ese es un gran comentario, sargento. ¿Cree que sea capaz de hacer lo que quiera sin hacerme un enemigo? Entonces, es como usted lo desee, general, señor. Eso significa que usted piensa que puede controlarme. ¿A qué te refieres? Escuche, general», continuó Sousuke, completamente imperturbado y en un tono más irrespetuoso. «No recuerdo haber vendido mi alma a Mitril. Si lo que ustedes hacen es extraño, entonces permítanme hacer lo que yo considero correcto. Eso es todo lo que pido. Continuaré pilotando el arbalest. Arriesgaré mi vida por mis colegas. También continuaré asistiendo a la escuela. Todo será como antes. Pero no tienen que pagarme por el tiempo que resida en Tokio. ¿Tienen alguna queja por eso? Cuide su lenguaje, sargento». «¿Sargento? Solo soy un mercenario ordinario. ¿Qué le puede decir a un migrante? Ellos no entienden algo como un rango. Eso es algo que le dirías a un perro. TCH. Cuando escuchó este comentario, Sir Mallory,
quien utilizaba sus gafas como siempre, no pudo seguir conteniendo el silencio y estalló riendo. Jaja, perdiste general. Los soldados del SRT no pueden ser domesticados. ¿Quién fue el que dijo eso el otro día en primer lugar? Pues yo, así es. Fuiste tú, general. Ese problemático soldado SRT está diciendo que seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora con la mitad de su paga. Deberíamos estar agradeciéndole, no enojarnos irracionalmente con él. ¿No está de acuerdo, almirante? Bueno, puede ser. Pero no es algo que podamos ir anunciando por ahí. ¿Diar Painrose? El Sir Malley miró al director de investigación, el Dr. Painrose. Estoy viendo el reporte que recibí de Lemming. El sargento Zagara será indispensable en el desarrollo de nuestra investigación del dispositivo Lambda después de esto. Muy bien. ¿Alguna objeción? Preguntó Sir Mallory a los otros ejecutivos en la mesa. Ninguno de ellos dijo nada. Así es como será entonces, capitana Testarossa. Parece que sus manos están llenas de peculiares subordinados. Tiene mis condolencias. No las tenga. Mis subordinados son los mejores, dijo Tessa positivamente, y Sir Mallory rió. HMPH. Bien, no puedo decir que ustedes los de la flota del Océano Pacífico no saben del negocio. Tengo grandes expectativas puestas en ustedes de ahora en adelante. Sí, señor. Nos honra. También, sargento, dijiste que tu nombre era Sousuke Zagara, ¿cierto? Sí, señor. Me aseguraré de recordarlo. La discusión se ha terminado. Bien, entonces, damas y caballeros, cuídense. Cuando la reunión vía internet terminó, Madrukas inmediatamente miró a Sousuke. Primero que nada, eso fue un lío, dijo. Aún así, sargento, no continúe aumentando mis preocupaciones. Cuando comenzaste a hablar tan francamente, me pusiste demasiado nervioso. Sí, señor. Me disculpo, comandante, dijo Sousuke inclinándose obedientemente. Madrukas suspiró y se fue del cuarto de conferencias. Kalinin le habló a continuación. ¿Estás satisfecho? Sí, señor. Ahora, tienes el rostro de un hombre. Señor. Hablaré contigo más tarde. Escucharé la historia de Gauron entonces. Gracias. Golpeó ligeramente a Sousuke en la espalda con su maletín y se fue del cuarto de conferencias. Su actitud era diferente a la usual. Ahora solo Sousuke y Tessa quedaban en el vacío cuarto de conferencias. Tessa, quien vestía un uniforme kaki, comenzó a decir nerviosa. Yo no lo he dicho aún, pero, lamento lo del otro día. ¿El otro día? Ya sabes, antes de la misión a Hong Kong, cuando tuviste esa gran pelea. Oh. No, respondió Sousuke ambiguamente, sin saber qué clase de respuesta dar. Yo también lo siento. Está bien. Yo estaba celosa de Kaname. Así que exploté contra ti. Capitana, simplemente fui débil. A causa tuya. Pero no creo que sea aceptable decirlo, por supuesto. No fui capaz de hacer una buena distinción, eso creo. Pero, a causa de eso. Alzando la mirada, Tessa miró a Sousuke a los ojos. ¿Seguimos siendo amigos? ¿Cierto? Preguntó Tessa con una voz triste. Entonces, Sousuke finalmente lo entendió. No lo entendía todo lo que había detrás de su anterior llanto o por qué había explotado con tal furia, pero se dio cuenta del error que había cometido hasta ahora. Teleta Tessatarossa no era una diosa. No era un ser omnipotente, o una santa, ni siquiera una ídolo. Había momentos en los que ocasionalmente dijera cosas irracionales, la lastimaba diciéndole cosas impulsivas, ella lo resentiría, entonces lloraría. Cuando pensaba en ello, había habido muchos momentos así hasta ahora. ¿Por qué es que no se había dado cuenta? Por supuesto que lo somos, capitana, dijo cuando reaccionó. Sí, si usted me considera su amigo, entonces, ¿me permitiría hablar libremente por un momento? Por supuesto. Tessa se sonrojó un poco. Así que, dile, Sousuke Zagara. Si fuera una amiga de la escuela, ¿cómo le hablaría ahora a ella? Debería saberlo. Si fuera una amiga, ¿cómo podría decírselo? Después de tomar aire, Sousuke dijo. Tessa, lo siento, por todo. Cuando dijo esto, se sintió más nervioso aún que cuando le había hablado irrespetuosamente al general Amit. Yo siempre estoy causándote problemas. Eres una chica maravillosa. Si estuviera en tu lugar, probablemente me habría doblegado por la presión desde hace mucho tiempo. Así que, realmente te respeto. Eres mucho más que solo mi oficial superior. Eres una amiga muy importante. Si tienes algún problema, por favor cuéntamelos cuando quieras. Te apoyaré. Tessa lo miró con los ojos en blanco por un tiempo. Después de que él dijo esto, Sousuke se quedó atónito por lo que acababa de hacer. ¿Soy estúpido? Alguien como yo. Alguien como ella. Alguien de su importancia. Y acabo de hablarle muy irrespetuosamente. No importa qué, esa era la manera de decirle, ¿cierto? Ah, demonios, discúlpeme. Pero eso es lo que en verdad siento. Bueno, entonces, me iré. Sin ser capaz de mirarle a la cara después de eso, Sousuke corrió fuera de la habitación. Sousuke no escuchó la mayoría de ese extraño sonido, de alguien bailando con
tacones y con trenza en una silla cayendo detrás de él.